emergieron lentamente de las pirámides de Giza. Eran exactamente los 9 dioses de la mitología egipcia en este universo, pero solo aparecieron 5 de ellos, y el resto realmente abandonó esta dimensión. Sin embargo, debido a que sus cuerpos originales estaban decepcionados con los humanos, decidieron renunciar a ellos y no interferir más en los asuntos humanos. Lo que aparecía ahora eran simplemente encarnaciones que habían tomado prestada la apariencia de sus respectivos mensajeros, de modo que cada uno de ellos parecía un ser humano, vestido con traje y corbata. Horus, un mensajero extranjero de los dioses, ha entrado en el territorio de Egipto. ¿Debemos expulsarlo? En ese momento, una encarnación femenina de un dios le habló a Horus, el dios de la venganza, que estaba de pie frente a ella. No, ese no es un mensajero de los dioses, sino un dios real. Al igual que Ra, él ha dominado el poder del sol. Simplemente no teníamos poder para detenerlo, dijo Horus, sacudiendo ligeramente la cabeza. Sin embargo, recuerdo que el dios de la luna Khonsu ha estado creando continuamente sus propios agentes para operar en el mundo humano. Podemos dejar que pruebe a este dios pasajero con su verdadera forma, sugirió de repente Osiris, que estaba de pie a la derecha. Está bien, estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Después de una breve discusión, varios dioses decidieron enviar a Khonsu, la desafortunada víctima, a probar las aguas, porque todos despreciaban a Khonsu, que siempre se mostraba entusiasta al tratar con los humanos. Entonces los 5 dioses extendieron sus manos, surgió una luz blanca y luego apareció un monstruo con un cráneo de cuervo, envuelto en una tela blanca y sosteniendo un cetro en su mano. Khonsu, un dios extranjero, ha entrado en Egipto. Queremos que representes a la Eneada para expulsarlo. Te permitimos usar tu poder divino sin escrúpulos esta vez. Después de completar esta misión, obtendrás la verdadera libertad y nunca más interferiremos con lo que hagas en el mundo, le dijo Horus a Khonsu. Aunque todos ustedes son un montón de bastardos, acepto el trato. Después de que el dios de la luna Khonsu terminó de hablar, arrojó el cetro que tenía en la mano al suelo. De repente, el cielo del mundo exterior cambió drásticamente y su figura desapareció rápidamente. Hace un momento el sol brillaba con fuerza, pero ahora ha sido reemplazado por una luna brillante en el cielo. Al ver los cambios, Luke también se detuvo. Porque un monstruo que nunca había visto ni conocido apareció frente a él. Din. El gran evento, el bloqueo del dios de la luna, ha comenzado y el cofre del tesoro se carga continuamente. Un gran agradecimiento a William Reed, Locke George, Osman Gómez, David Aderoju, Beceli Teixeira, Rezo 60 Gómez, Quiero Naidon, Thunderbalker 123, Romel Rivera, César Montemayor, Víctor Pérez, Debor, Imen, Lacías, Jothekpen, Tengdon, Mictiob 1767, Emilio González, Nathan Hill, Alexis Vázquez, Luca, Zuko Leelane, Ociel, Matt A. para Jackstown, Marek Mendoza, Philippe Chachar, Chelsea Dosval, Onemanar May, Reed Pez, IDWYRM, Rafael Borges, Real Reader 743, Thomas de Rosier, Ryan, Chaos 420, Matt Griffin, Aisae Ramírez, Vikash Gorung, Joseph Bishop, Arthur Jones, Radden Allen, Noname 09, Eb Smith, Brown, Benoit Valten, Ichabom, Vite Wolf, Empty Bean, Smithy Chico 420, Arek Eschia Jamal King, Multiverso a la derecha, Colin Hilterhaus, Nick Rash, Arian Singh, Pantom Nite, Jesse, Chaos, KDS 89, BR, Was Farrell, Eugene Cebola, MC, Aleatorio, Onen Yar, Tomada, Accidente automovilístico, Maybay, Gary, Greg, Belsura, Carlos, Green DUSS, de Entitia Bobe, School Night 43. Crister Medina, Adrián, WYRM Dragon, KL, Tanner Johnson, Andrés Saavedra, John Laurie Davis, WMF Enjoyer, Kate Atkinson, Darius Collins, Josh, Kenechukun Kemosai, Jack M., Scarlett Mars, Justin Barnes, Umbra Paco, Tariel Calvasi MR Golden Beak, John, Brandon Tubbs, Sun Hing-woo, Mike Panos, Cobin Phillip, Brian Price, Wolfram, Wilnat Duvern, José Pan, Eduardo Telles, Empleado de Panera, Mandy G., Shadow King, Cayo Lacerda, Abies, Ecocaine 0, Auso, TAS 231, solo leí Belsura por apoyarme en Patreon. Visita mi Patreon para leer más de 65 capítulos por adelantado. También comencé a publicar un nuevo fanfic de Aren de Solo Leveling en Patreon. Así que, échale un vistazo por una vez para leer capítulos por adelantado. Patreon. HARMLOVR. Cuando los egipcios que estaban abajo vieron el cambio repentino en el cielo, sintieron que realmente se acercaba el fin del mundo. Se arrodillaron en el suelo con devoción y oraron pidiendo perdón a Dios. Por supuesto, la luna brillante en el cielo solo estaba guiada por el poder divino de Khonsu y no era la luna real. Por supuesto,
Otros países del mundo también han descubierto esta extraña maravilla, pues descubrieron que Egipto era el único país del mundo que estaba cubierto por la luz de la luna y que hacía sol incluso a 1 metro de distancia de Egipto. Movilizad los satélites para mí inmediatamente. Quiero saber qué está pasando en Egipto. Pierce se sentía realmente agotado. Desde aquel misterioso arcoíris, han sucedido cosas extrañas una tras otra. Señor, nuestro satélite parece estar bloqueado por alguna fuerza desconocida. No podemos ver la situación específica en absoluto, informó el técnico que operaba el satélite con una expresión seria. Estos eran los dioses de la Eneada de Egipto que usaban su poder divino para bloquear parte de la cognición humana. Movilicen inmediatamente al personal pertinente en Egipto para investigar la situación específica lo antes posible. Pierce regresó a su oficina con una mirada sombría y sacó una medalla de Hidra de una caja preciada. Este mundo necesita un nuevo orden. Heredaré tu voluntad y seguiré adelante, jefe Smith. Larga vida a Hidra. Cada vez que Pierce se siente cansado, mira la medalla que una vez le entregó personalmente el líder de Hidra, Red Skull. Este dragón no es nada pacífico y ha vuelto a provocar a esos tipos. Yao jugueteó con la madera de sándalo que tenía delante y sacudió la cabeza ligeramente. Sabía de la existencia de estos dioses indígenas en la tierra y no interfería en sus acciones. Después de todo, su deber como hechicera suprema era proteger la tierra de las invasiones de otras dimensiones. Soy Khonsu, el dios de la luna. Este es el reino de los dioses egipcios. Has cruzado la línea. Vete ahora. Khonsu sostuvo el bastón en su mano horizontalmente, señaló a Luke y dijo. Ante el tipo que apareció de repente, Luke se quedó perplejo. Porque, según su impresión, monstruos como ese no parecían haber aparecido en la tierra en el universo Marvel. Y ni siquiera había oído hablar de los llamados dioses egipcios. Sin embargo, el vecino de Marvel, DC, tiene un Black Adam que puede usar el poder de los 6 dioses egipcios. ¿Me estás ordenando? Tan pronto como Luke terminó de hablar, su figura desapareció instantáneamente frente a Khonsu y lanzó un ataque furioso. La garra del dragón, que llevaba cientos de miles de toneladas de fuerza aterradora, cayó instantáneamente sobre el cuerpo de Khonsu en menos de un segundo. De repente, el cuerpo de Khonsu explotó como un saco de arena roto. Manchas de fluorescencia blanca brillante se dispersaron desde el cielo, como la luz de la luna rota, tan hermosa que embriagó a la gente. Sin embargo, Luke no bajó la guardia, porque por el tono de la otra parte, además de este monstruo, parecía haber más de los llamados dioses egipcios. Al momento siguiente, la luna brillante en el cielo de repente reflejó una luz de luna blanca brillante. A la luz de la luna, una figura se condensó lentamente de nuevo. Era el monstruo que se hacía llamar el dios de la luna. Aunque no había ninguna emoción visible en el cráneo, Luke podía leer un toque de miedo en él. Parece que el golpe anterior le asustó. Dios extranjero, admito que eres muy fuerte, pero bajo esta luna brillante, no hay forma de que puedas derrotarme. Así que, será mejor que te vayas. Fingiremos que nada pasó aquí. Khonsu acababa de recibir un golpe, y sabía que no era rival para Luke en una pelea, así que para salvar su cara, tuvo que comenzar a negociar con su oponente en un tono negociador. ¿En serio? Un saco de arena indestructible debería ser capaz de brindarme mucho placer. Mientras hablaba, los ojos de Luke se pusieron rojos y el poder divino en su cuerpo también se concentró en sus ojos. Khonsu también sintió la fluctuación del poder del dios del sol y otra figura aterradora apareció de repente en su mente. Pero al momento siguiente, 2 rayos rojos aterradores se dirigieron hacia él. Al ver esto, Khonsu empujó apresuradamente el bastón que tenía en la mano hacia adelante y, de repente, apareció un escudo blanco plateado frente a él. Sin embargo, el poderoso impacto lo empujó hacia atrás rápidamente. El poder del dios del sol en la visión térmica estaba erosionando rápidamente el escudo que sostenía Khonsu. Justo cuando Khonsu estaba a punto de no poder resistirse, una luz blanca salió volando de una pirámide y cayó sobre Khonsu. De repente, Khonsu sintió que había recuperado una fuerza que superaba su mejor momento. Su cuerpo se transformó instantáneamente en varias imágenes residuales y evitó los rayos de Luke. Luego, un sinfín de lino blanco en su cuerpo revoloteó y, en un abrir y cerrar de ojos, el dios de la luna Khonsu se convirtió en un monstruo gigante de 100 metros de altura. Esta era su verdadera forma divina. Pero aún así, todavía no tenía confianza en derrotar a Luke. Sin embargo, era imposible para él simplemente rendirse y admitir la derrota ante Luke en su propio territorio. Dios extranjero, te lo advierto una vez más, si te vas ahora, no te perseguiré más. La voz de Khonsu formó una ola que se precipitó hacia Luke. Me iré después de encontrar lo que estoy buscando. Sin embargo, si sigues interponiéndote en mi camino, morirás. Luke también ignoró la actitud condescendiente de Khonsu. Arrogante.
Khonsu también estaba enojado por la actitud de Luke. Después de un fuerte grito, su figura brilló rápidamente como un fantasma, y el enorme bastón en su mano condensó el poder de la luz de la luna y se estrelló contra Luke. «Eres débil». Luke levantó una de sus garras y agarró directamente el bastón que Khonsu estaba blandiendo contra él. Con un ligero esfuerzo, arrebató el enorme bastón. Luego recogió el enorme bastón y lo estrelló contra Khonsu como un maremoto. El gran impacto hizo que el cuerpo de Khonsu volara hacia atrás como si hubiera sido golpeado por una pelota de béisbol. Antes de que la inercia desapareciera, la figura de Luke apareció detrás de él y luego lo golpeó con fuerza con otro palo. En ese momento, Khonsu sintió que había sufrido la mayor humillación desde su nacimiento. Incluso ser sellado por los 9 pilares de Dios nunca había sido tan humillante. Él era el dios de la luna, pero fue golpeado como un juguete por un dios extranjero. Aunque ese dios extranjero en realidad poseía el mismo poder solar que Ra. Forastero, basta. Soy el dios de la luna, y la dignidad de un dios no puede ser ofendida. Khonsu rugió enojado, pero no podía controlar su cuerpo en absoluto, e incluso su poder divino era inútil ante los intensos ataques. Cállate la boca, supuesto dios. Ya me he divertido lo suficiente, déjame enviarte a casa. El bastón de Khonsu de repente emitió una luz roja y luego Luke lo arrojó hacia él. El bastón penetró directamente en el cuerpo de Khonsu. De repente, una luz roja brillante apareció en su cuerpo y luego se extendió rápidamente como el sol rojo naciente. El fenómeno celestial que fue alterado por el poder divino de Khonsu se hizo añicos instantáneamente. Khonsu fue derrotado sin ninguna posibilidad de contraatacar. ¿Qué debemos hacer? No hay necesidad de hacer nada. La creencia humana no tiene ningún valor para nosotros de todos modos. Simplemente déjala ir. La encarnación de Horus apartó la mirada de Luke y dijo con indiferencia. Din. Felicitaciones al anfitrión por completar el evento principal, el bloqueo del dios de la luna. El cofre del tesoro ha sido recompensado, ¿quieres abrirlo de inmediato? Un gran agradecimiento a William Reed, Locke George, Osman Gómez, David Aderoju, Beceli Teixeira, Rezo 60 Gómez, Quiero Naidon, Thunderbalker 123, Romel Rivera, César Montemayor, Víctor Pérez, Debor, Imen, Lacías, Jothekpen, Tengdon, Mictiob 1767, Emilio González, Nathan Hill, Alexis Vázquez, Luca, Zuko Leelane, Ociel, Matt, A, para Jackstown, Marek Mendoza, Philippe Chachar, Chelsea Dosval, Onemanar May, Reed Pez, IDWYRM, Rafael Borges, Real Reader 743, Thomas de Rosier, Ryan, Chaos 420, Matt Griffin, Aisae Ramírez, Vikash Gorung, Joseph Bishop, Arthur Jones, Radden Allen, Noname 09, Gabe Smith, Brown, Benoit Valten, Ichabom, Vite Wolf, Empty Bean, Smithy Chico 420, Arek Eschia Jamal King, Multiverso a la derecha, Colin Hilterhouse, Nick Rush, Arian Singh, Pantom Nite, Jesse, Chaos, KDS 89, BR, Was Farrell, Eugene Cebola, MC, Aleatorio, Onenterobi Yar, Tomada, Accidente automovilístico, Maybay, Gary, Greg, Belsura, Carlos, Green de USS, de Entitia Bobe, School Night 43. Crister Medina, Adrián, WYRM Dragon, KL, Tanner Johnson, Andrés Saavedra, John Laurie Dedes, WMF Enjoyer, Kate Atkinson, Darius Collins, Josh, Kenechukun Kemosai, Jack M., Scarlett Mars, Justin Barnes, Umbra Paco, Tariel Calvasi MR Golden Beak, John, Brandon Tubbs, Sung Jin Woo, Mike Panos, Cobin Phillip, Brian Price, Wolfram, Wilnat Duvern, José Pan, Eduardo Telles, Empleado de Panera, Mandy G., Shadow King, Cayo La Cerda, Abies, Ecocaine 0, Auso, TAS 231, solo leí Belsura por apoyarme en Patreon. Visita mi Patreon para leer más de 65 capítulos por adelantado. También comencé a publicar un nuevo fanfic de Aren de Solo Leveling en Patreon. Así que, échale un vistazo por una vez para leer capítulos por adelantado. Patreon. HARMLOVR. Justo después de que Luke usara el poder del dios del sol para detonar el cuerpo divino de Khonsu, bajo el sótano de una pequeña tienda en el Cairo, el poder del sol recién estallado activó el ritual inacabado del apocalipsis hace 3000 años. Vimos una pequeña pirámide de oro puro bajo tierra que absorbió el poder del dios del sol que acababa de escapar. Aparecieron líneas doradas que se extendieron más profundamente en el suelo. Y sobre un altar de 1,5 metros de altura, en las profundidades del subsuelo, yacía un extraño hombre con armadura y piel de color azul violáceo. Era el antepasado de los mutantes, el dios del mundo que gobernó la cuenca del río Nilo hace 600 años. Apocalipsis. Como uno de los primeros mutantes, Apocalipsis depende de la capacidad de transferir su conciencia a otros mutantes para obtener sus habilidades.
A lo largo de los años, reemplazó su cuerpo una y otra vez y adquirió miles de habilidades. Sin embargo, aunque su alma era inmortal, no puede garantizar la inmortalidad de su cuerpo. Por lo tanto, lo que más había deseado siempre fue tener un cuerpo que pudiera igualar a su alma inmortal. Afortunadamente, con los esfuerzos de sus caballeros, finalmente descubrieron un mutante con poderosas habilidades regenerativas. Y también fue considerado como el recipiente para la próxima reencarnación de Apocalipsis. Sin embargo, lo que nunca esperó fue que la gente común que había sido esclavizada y despreciada por él de principio a fin lo traicionaría cuando completara la ceremonia de reencarnación más importante. La conspiración de los rebeldes destruyó la pirámide, interrumpió su ceremonia de reencarnación e incluso lo atrapó en la oscuridad subterránea durante más de 3000 años. Originalmente, no volvería a despertar hasta 10 años después debido a algún accidente. Sin embargo, esta vez, bajo la catálisis del poder del dios Sol de Luke, su ritual de reencarnación se activó nuevamente. En ese momento, Apocalipsis en el altar abrió repentinamente los ojos. El alma se recuperó rápidamente y comenzó a tomar el control de su nuevo cuerpo. Al momento siguiente, al mirar las enormes rocas sobre su cabeza, una poderosa energía violeta emergió alrededor de Apocalipsis. La enorme roca sobre su cabeza comenzó a temblar y la vibración se pudo sentir en el suelo. ¿Hay un terremoto?, preguntó el dueño de la tienda que estaba en el suelo con cierta confusión. Justo cuando terminó de hablar, una luz violeta se elevó hacia el cielo y una vibración aterradora se extendió desde el Cairo a toda la tierra. En ese momento, en el Cairo, todos habían recuperado el sentido común tras los drásticos cambios en los fenómenos celestiales. Como sus percepciones habían sido parcialmente oscurecidas por los dioses, lo único que pudieron ver fue que el cielo se oscureció de repente y luego volvió a brillar. ¿Ha desaparecido el juicio de Dios? Justo cuando alguien decía esto, se sintió una fuerte vibración. Todos se dispersaron rápidamente y corrieron hacia áreas abiertas. En Kamartaj, el sándalo con el que estaba jugueteando Yao cayó inmediatamente sobre la mesa después del impacto. Este tipo es realmente algo. Después de provocar a una persona, inmediatamente provocó a otra. El antiguo mutante que se suponía que despertaría 10 años después, ahora se despertó 10 años antes. Este mundo se ha vuelto demasiado caótico. Yao limpió lenta y cuidadosamente el quemador de incienso volcado y dijo algo con un suspiro. En Zedier Manor, Charles y su equipo, que estaban reparando la mansión, casi fueron golpeados por la caída de materiales debido a la vibración. ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo un mal presentimiento? Charles sintió un poco de miedo en ese momento, como si algo malo fuera a suceder. Eric, que había abandonado la mansión Xavier, estaba a punto de recuperar lo que le pertenecía, el casco que podía proteger sus habilidades psíquicas. Después de que lo capturaran, el casco y otros equipos e incluso partes del cuerpo de sus compañeros mutantes fueron sellados en el sótano del Pentágono como trofeos. Justo cuando estaba a punto de sostener el casco en su mano, también sintió la vibración. Por alguna razón, de repente pensó en el anterior dueño del casco, el hombre que había matado con sus propias manos. Entonces, se puso el casco en la cabeza con una mirada decidida en su rostro. Ahora, nunca más le temería a Charles. Después de compensar sus debilidades, quería vengarse, por sus compatriotas mutantes muertos y por él mismo. En un edificio de 2 pisos de Nueva York, una niña de pelo largo color burdeos desayunaba tranquilamente con sus padres. De repente, una fuerza invisible pasó por allí y la mano que sostenía la cuchara se detuvo de repente. Entonces sus padres vieron una escena extremadamente horrorosa. La cuchara que sostenía la niña comenzó a descomponerse lentamente en partículas invisibles. Pero después de eso, la niña se quedó dormida de inmediato. Juan, Jan. No te preocupes, Jan estará bien, consoló el marido a su asustada esposa. En Stark Industries, Howard Stark, un hombre de mediana edad, disfrutaba de un tiempo poco común entre padres e hijos con su hijo de 2 años, Tony Stark. Se escuchó una vibración y rápidamente abrazó a su hijo con fuerza. Jarvis, ¿me ayudas a averiguar de dónde vino este terremoto? Después de que el temblor se detuvo, Howard le dio instrucciones a su mayordomo. Sí, señor, respondió Jarvis, que iba elegantemente vestido y parecía un caballero. Logan, que había retomado su vida de vino y mujeres hermosas, también quedó impactado por el susto, pero simplemente se dio la vuelta y continuó durmiendo con sus brazos alrededor de la mujer. Luke, que volaba por el aire, también sintió el poder bajo tierra de la ciudad de El Cairo. En este momento, la segunda fase del gran evento Reversing the Future ha comenzado silenciosamente y el progreso ha avanzado rápidamente. Realmente me hiciste difícil encontrarte. Después de decir eso, Luke aceleró instantáneamente y se escucharon explosiones sónicas en el aire. Al momento siguiente, su figura cayó del cielo con un estruendo.
Atravesó el suelo y se dirigió hacia el subsuelo. El dueño de la tienda estaba tan asustado que salió corriendo de su casa arrastrándose. En el subsuelo, Apocalipsis, que acababa de ponerse de pie, levantó de repente la cabeza. Sintió que algo aterrador se acercaba a él. Considerando que acababa de recuperarse, Apocalipsis sintió que primero debía comprender el mundo actual. Entonces, sin dudarlo, abrió un portal. Luke estaba a solo una fracción de segundo de Apocalipsis y lo vio desaparecer en el portal púrpura. Sin embargo, justo antes de que el portal estuviera a punto de desaparecer, Luke lo agarró con una garra. Luego usó su otra garra para intentar abrir el portal cerrado. Desafortunadamente, este fue un portal abierto por la propia habilidad de Apocalipsis, por lo que cuando Apocalipsis vio una garra negra surgir detrás de él, disipó directamente el poder para mantener el portal y, de repente, el portal desapareció por completo. ¡Ja! Corres bastante rápido, ¿eh? Pero no puedes esconderte de mí. Puede que Luke no pueda encontrar a Apocalipsis, que quiere permanecer inactivo temporalmente, pero dado el carácter de Apocalipsis, le era absolutamente imposible permanecer callado. Si viera que los mortales que una vez gobernó ahora son los gobernantes del mundo, este antiguo mutante que afirma ser un dios definitivamente no podría quedarse quieto, tal como Luke sabía por la película. Así que no hay necesidad de preocuparse por no poder atraparlo. Un gran agradecimiento a William Reed, Lord George, Osman Gómez, David Aderoju, Beceli Teixeira, Rezo 60 Gómez, Quiero Naidon, Thunderbalker 123, Romel Rivera, César Montemayor, Víctor Pérez, Debor, Imen, Lacías, Jothekpen, Tendón, Mictiob 1767, Emilio González, Nathan Hill, Alexis Vázquez, Luca, Zuko Leelane, Ociel, Matt A. para Jackstown, Marek Mendoza, Philippe Chachar, Chelsea Dosbal, Onemanar May, Reed Pez, IDWYRM, Rafael Borges, Real Reader 743, Thomas Torrosier, Ryan, Chaos 420, Matt Griffin, Aisae Ramírez, Vikash Gorung, Joseph Bishop, Arthur Jones, Radden Allen, Noname 09, Eb Smith, Ron, Benoit Valten, Ichabon, Vite Wolf, Empty Bean, Smith y Chico 420, Arek Eschia Jamal King, Multiverso a la derecha, Colin Hilterhouse, Nick Rush, Arian Sane, Pantom Nite, Jesse, Chaos, KDS 89, BR, Was Carroll, Eugene Cebola, MC, Aleatorio, Onenterrobillar, Tamara, Accidente automovilístico, Maybay, Gary, Greg, Belsura, Carlos, Green DUSS, de Entitia Bobe, School Night 43. Crister Medina, Adrián, WYRM Dragon, KL, Tanner Johnson, Andrés Saavedra, John Lauredes, WMF Enjoyer, Kate Atkinson, Darius Collins, Josh, Kenechukun Kemosai, Jack M., Scarlett Mars, Justin Barnes, Umbra Paco, Tariel Calvasi MR Goldenbeak, John, Brandon Tubbs, Sung Jin-woo, Mike Panos, Cobin Phillip, Brian Price, Wolfram, Wilnat Duvern, José Pan, Eduardo Telles, Empleado de Panera, Mandy G., Shadow King, Cayo La Cerda, Abies, Ecocaine 0, Auso, TAS 231, Solole, Belsura, Alexander Martínez. Marvin Lin y OMGXBAF 3LZ por apoyarme en Patreon. Visita mi Patreon para leer más de 65 capítulos por adelantado. También comencé a publicar un nuevo fanfic de Aren de Solo Leveling en Patreon. Así que, échale un vistazo por una vez para leer capítulos por adelantado. Patreon. HARMLOVR. Apocalipsis, que había escapado de la vista de Luke, ahora se transformó en una persona común y corriente y apareció en un pueblo fronterizo de Egipto, con una capucha negra que cubría su inusual piel. Durante mi sueño, el mundo se ha vuelto un poco diferente. ¿De dónde salió ese monstruo? Me asustó mucho. ¿Y qué son estas creaciones de hierro? Información. Necesito más información sobre este mundo, y este mundo también necesita a su Dios para guiarlo. Yo, en Sabanur, Apocalipsis, he vuelto ahora. Caminando por las calles de la ciudad, Apocalipsis miró el paisaje de la ciudad que era completamente diferente al de hace 3000 años y se dijo a sí mismo. Durante su reinado, solo había un Dios en todo Egipto, y ese era en Sabanur. En ese momento, no había nadie más poderoso que él, pero cuando despertó de nuevo después de dormir quién sabe cuántos años, sintió una sensación de amenaza aterradora sin precedentes antes incluso de salir de la tierra. Podía sentir que si hubiera llegado un segundo más tarde, habría estado en gran peligro. Por lo tanto, ahora necesita saber con urgencia cuánto tiempo ha estado durmiendo y quién gobierna el mundo ahora. Después de escapar, Apocalipsis inmediatamente usó su habilidad para ocultar su aliento y se lanzó una serie de barreras mentales para evitar que alguien lo encontrara a través de habilidades mentales. Apocalipsis, que estaba caminando, de repente se dio cuenta de que alguien lo estaba siguiendo. Después de un poco de percepción,
Supo que eran solo unos pocos mortales humildes con una malicia ridícula. Apocalipsis originalmente quería matar a aquellos tipos que se atrevieron a ofenderlo en sus corazones. Sin embargo, de repente se le ocurrió que podía obtener algo de información de los cerebros de estos tipos, así que caminó con calma hacia un pequeño callejón cercano. Ese tipo nos descubrió, dijo de repente una de las 4 personas que seguían a Apocalipsis. ¿Y qué pasa si lo descubrimos? ¿Deberíamos los 4 tener miedo de una sola persona? El hombre barbudo llamó al hombre que hizo la pregunta, sacó una navaja plegable de unos 10 centímetros de largo, la retorció entre las yemas de los dedos 2 veces y dijo con dureza: «Sígueme. Si podemos conseguir algo valioso de él, nuestras vidas serán mejores en el futuro». Originalmente queríamos aprovechar la oscuridad repentina para conseguir algo, pero no esperábamos que el día amaneciera tan rápido. No lo logramos. No podemos perder esta oportunidad otra vez. Después de decir eso, el hombre ya no lo siguió en secreto, sino que caminó rápidamente hacia adelante y se paró justo frente a Apocalipsis. «Forastero, ¿realmente te atreviste a robar mi propiedad? Si me la entregas ahora, no te haremos las cosas difíciles. Si no lo haces, morirás». El hombre sostuvo el cuchillo frente a él y le dijo a Apocalipsis con una mirada feroz en su rostro. Sin embargo, debido a que Apocalipsis bajó la cabeza, todo su cuerpo quedó oculto bajo la capucha, por lo que las 4 personas no notaron su diferencia. Pero al momento siguiente, Apocalipsis levantó repentinamente la cabeza y un rostro azul oscuro apareció en los ojos de las 4 personas. «Monstruo, monstruo». Cuando vieron su aparición, estos muchachos que nunca habían salido de este pueblo en sus vidas se asustaron tanto que retrocedieron uno tras otro. Y el Apocalipsis se acercaba lentamente, paso a paso. «Aléjate, monstruo, no vengas aquí». El hombre siguió agitando el cuchillo en su mano frente a él, tratando de evitar que Apocalipsis se acercara. Pero no tenían idea de a quién se enfrentaban. Apocalipsis simplemente levantó la mano ligeramente y tentáculos hechos de arena volaron lentamente desde la pared detrás de ellos, arrastrándolos y atrapándolos en la pared. «No, no, por favor déjanos ir. Nos equivocamos. Por favor, denos una oportunidad. Estamos dispuestos a ser sus sirvientes». Los 4 hombres estaban tan asustados que estaban a punto de mojarse los pantalones y suplicaron frenéticamente piedad a Apocalipsis. «Dime, ¿quién gobierna este mundo ahora y quién es el Dios falso en el que crees?», preguntó Apocalipsis al líder, que temblaba como un colador frente a él, con sus ojos brillando con un destello plateado. «Nadie gobierna el mundo. Solo sé que el gobernador de nuestra ciudad de Daab es Sayid Abdul. Hay otros países en el mundo. El más famoso que conozco es Estados Unidos, que es el país más desarrollado del mundo. Creo en Osiris, el dios del inframundo, el dios de la agricultura, y en Anubis, el dios de la muerte. Espero poder tener una buena vida después de morir». Bajo el control mental de Apocalipsis, el hombre contó todo lo que sabía. Sin embargo, Apocalipsis no se conformó con eso. No era suficiente, era demasiado poco. En ese momento, Apocalipsis vio de repente la antena del edificio, desde la cual captó innumerables flujos de información. «¿Qué es eso?», preguntó Apocalipsis señalando la antena. «Esa es la antena de televisión. Llévame allí y podré perdonar tu ofensa y dejarte vivir». Después de decir eso, Apocalipsis bajó al hombre del muro. Es una lástima que sus 3 hermanos menores no hayan tenido tanta suerte. Apocalipsis simplemente hizo un gesto con el dedo y un sinnúmero de granos de arena se vertieron en los cuerpos de las 3 personas a través de sus orejas, narices y bocas, y finalmente se convirtieron en pinturas en relieve en la pared. El hombre trajo a Apocalipsis a su casa como una marioneta, encendió la televisión y se hizo a un lado inexpresivo. Al mirar la imagen que apareció de repente, Apocalipsis sintió la información fluyendo en ella. Caminó lentamente hacia adelante, colocó la palma de la mano sobre el televisor y sus ojos se iluminaron como bombillas, recibiendo las interminables ondas de señales que se extendían por el aire. En ese momento, una infinidad de información sobre la sociedad moderna se vertió en su cerebro y Apocalipsis también la estaba aceptando rápidamente. Después de casi 15 minutos, Apocalipsis abrió lentamente los ojos. Las armas, los países y los seres humanos, que alguna vez fueron débiles, ahora se han convertido en los amos del mundo. Me traicionaron por estas cosas. Estos dioses falsos me robaron la fe. Este mundo necesita ser purificado y la gente ignorante necesita ser salvada. Apocalipsis vio la mayor parte de la información en el mundo en línea y entendió la dirección del mundo después de quedarse dormido. Después de que su gobierno se fue, el país, que alguna vez estuvo completo y unificado, se desintegró debido a las disputas, y los humanos continuaron creando armas más poderosas para destruir a su propia especie.
También vio las declaraciones hechas por varios gobiernos sobre la amenaza de los mutantes y la imagen de Magneto quedó impresa en su mente. Volveré y mis caballeros me seguirán para traer un nuevo orden a este mundo. Mis hijos, cuyos talentos han sido restringidos, se convertirán en los nuevos amos de este mundo. Usaré las armas que tú mismo creaste para destruir todo lo que tienes y también destruiré a ese monstruo aterrador. Magneto, que todavía se preparaba para vengarse de Bolívar y de esos funcionarios del gobierno, no sabe que su antepasado mutante ya lo ha elegido como uno de los 4 jinetes. Después de ver las armas nucleares almacenadas por los humanos, Apocalipsis no esperaba que este grupo de mortales a los que alguna vez menospreció pudiera ahora producir armas destructivas a tan gran escala. Pensó que parecía haber encontrado una manera de destruir por completo a ese aterrador monstruo. Un gran agradecimiento a William Reed, Locke George, Osman Gómez, David Aderoju, Beceli Teixeira, Rezo 60 Gómez, Quiero Naidon, Thunderbalker 123, Romel Rivera, César Montemayor, Víctor Pérez, Debor, Imen, Lacías, Jothekpen, Tengdon, Mictiob 1767, Emilio González, Nathan Hill, Alexis Vázquez, Luca, Zuko Leelane, Ociel, Matt A. para Jackstown, Marek Mendoza, Philippe Chachar, Chelsea Dosval, Onemanar May, Reed Pez, IDWYRM, Rafael Borges, Real Reader 743, Thomas de Rosier, Ryan, Chaos 420, Matt Griffin, Aisae Ramírez, Vikash Gorung, Joseph Bishop, Arthur Jones, Radden Allen, Noname 09, Gabe Smith, Ron, Benoit Valten, Ichabon, Vite Wolf, Empty Bean, Smith y Chico 420, Arek Eschia Jamal King, Multiverso a la derecha, Colin Hilterhouse, Nick Rush, Arian Singh, Phantom Nite, Jesse, Chaos, KDS 89, BR, Was Farrell, Eugene Cebola, MC, Aleatorio, Onen Yar, Tamara, Accidente Automovilístico, Maybay, Gary, Greg, Belsura, Carlos, Green DUSS, de Entitia Bobe, School Night 43. Crister Medina, Adrián, WYRM Dragon, KL, Tanner Johnson, Andrés Saavedra, John Laurie Dedes, WMF Enjoyer, Kate Atkinson, Darius Collins, Josh, Kenechukun Kemosai, Jack M., Scarlett Mars, Justin Barnes, Umbra Paco, Tariel Calvasi MR Goldenbeak, John, Brandon Tubbs, Sung Hin Woo, Mike Panos, Cobin Phillip, Brian Price, Wolfram, Wilnat Duvern, Jose Pan, Eduardo Telles, empleado de Panera, Mandy G., Shadow King, Cayo La Cerda, Avies, Eco Kane 0, Auso, TAS 231, Solo Le, Belsura, Alexander Martínez. Marvin Lin, OMG XPAF 3LZ, Tenacious, X5231, Drake y George Tasche por apoyarme en Patreon. Visita mi Patreon para leer más de 65 capítulos por adelantado. También comencé a publicar un nuevo fanfic de Aren de Solo Leveling en Patreon. Así que, échale un vistazo por una vez para leer capítulos por adelantado. Patreon. HARMLOVR. Es hora de ir a buscar a mis hijos que tienen grandes talentos. Después de que Apocalipsis obtuvo la información que quería, salió lentamente. Quería reclutar a sus 4 guardias nuevamente. Y antes de irse, no rompió su promesa de no matar al hombre que lo trajo aquí. Para él, dejar ir a una persona o matarla son regalos que le da como Dios. Abrió el portal y desapareció en el lugar y fue a buscar a su primer caballero. Aquí, Arek, después de obtener su casco, se coló en Industrias Trask, ya que estaba muy preocupado por el diseño de los robots Centinela propuesto por Bolívar, que era simplemente irresistible para los mutantes comunes. Después de cambiarse a la vestimenta de un empleado de Industrias Trask, Arek se infiltró en el equipo que estaba cargando los robots Sentinel. ¿Es esta la primera generación de robots Centinela creados por Bolívar? Al mirar a los robots gigantes que medían casi 10 metros de altura, Arek intentó controlarlos, pero, efectivamente, no se movía. Ahora sabía que estas cosas estaban hechas de un polímero espacial de alto peso molecular, como dijo Bolívar, y no contenían ningún metal. Ahora estas cosas serán enviadas fuera de la Casa Blanca porque el presidente hará una declaración pública sobre cómo lidiar con el problema de los mutantes frente a la Casa Blanca en unos días. Estos robots gigantes Sentinel también serán presentados oficialmente al mundo como armas en exhibición. Sin embargo, aunque Arek no puede controlar directamente a estos robots Centinela, eso no significa que no pueda controlarlos. Ahora, él iba a hacer algo grande, y mediante una declaración pública en unos días, anunciar al mundo que la era de los mutantes había llegado. Siguiendo silenciosamente a los robots de transporte, abordó el tren hacia Washington, D.C. Mientras esperaba que cayera la noche, controló la puerta del tren para que se abriera y luego voló hacia el techo. Con un ligero movimiento de la mano, volcó los raíles detrás del tren, abrió el vagón cargado con el tren y luego separó los raíles en finos alambres de hierro que penetraron en el interior de los robots Centinela.
Después de que estos robots se infiltraron por completo, Arek movió ligeramente sus manos y estos robots comenzaron a moverse por sí solos sin ninguna orden. Las balas disparadas desde los cañones que apuntan a los mutantes caerán sobre ustedes, malditos muchachos. Después de hacer todo esto, Arek regresó a su carruaje como si nada hubiera pasado, y todos estaban esperando a que se abriera el telón. En cuanto a Luke, él estaba parado en el pico más alto del mundo en ese momento. Sistema, ábreme el nuevo cofre del tesoro. Dean. El cofre del tesoro se ha abierto. Felicitaciones al anfitrión por obtener la guía para usar el poder divino. La recompensa ha sido otorgada, ¿quieres reclamarla? Sistema, una guía para usar el poder divino. Se supone que esta cosa me enseña cómo usar mi poder divino. Parece ser bastante práctica. Dean. Sí, el uso actual del poder divino por parte del anfitrión es solo la bendición más superficial del poder destructivo, que es demasiado burdo. Si otros sistemas supieran que mi anfitrión es un hombre imprudente que solo usa la fuerza bruta, se reirían de mí. Luke no esperaba que el sistema lo despreciara por hacer una pregunta casual. Y a partir de esa frase, pareció haber descubierto algo extraordinario. ¿Quieres decir que hay otros sistemas además del tuyo?, preguntó Luke con curiosidad. Dean. La fuerza actual del anfitrión es baja y no tiene la autoridad para saberlo. Jaja. Lamento mucho mi baja fuerza. Si ese es el caso, tú también tienes un papel que desempeñar en mi baja fuerza. Si pones más cosas buenas en mi cofre del tesoro como recompensa cada vez, como el corazón del universo o el poder del origen, puedo superar el multiverso en un minuto. Sistema, ¿quieres hacer un trato? Cada vez que me abras una puerta trasera en secreto, prometo no hacerte perder la cara frente a otros sistemas en el futuro. Luke también argumentó con razón contra el desprecio del sistema. Dean. Por favor, no sueñes despierto. TSK. Quiero cobrar la recompensa. Incapaz de discutir con el sistema, Luke decidió cambiar de tema y cobrar la recompensa primero. Dean. La recompensa ha sido otorgada. De repente, Luke sintió que una gran cantidad de información se derramaba en su cerebro como un río que se desborda. Rápidamente utilizó su supercerebro y comenzó a recibir y digerir esta información. Después de un largo rato, Luke finalmente abrió los ojos y un destello de luz roja brilló en sus ojos. Por supuesto, la forma en que uso mi poder divino es demasiado superficial. El poder divino en realidad puede hacer muchas cosas. Cuando Luke terminó de hablar, una luz dorada brilló por todo su cuerpo y su enorme cuerpo comenzó a encogerse, transformándose lentamente en una apariencia humana. En ese momento, Luke, que se había transformado en una forma humana, estaba completamente desnudo. Su rostro era solo un 70% similar al de su vida anterior. Sus músculos, como los de acero fundido, reflejaban una luz extraña bajo el sol. Tenía un largo cabello negro y rojo que le caía sobre los hombros y en la parte superior de la cabeza había un par de cuernos de dragón que se curvaban hacia atrás, y en las cuencas de los ojos había un par de pupilas verticales amarillas. En su espalda hay dos dibujos de alas negras, desde las cuales se pueden extender en cualquier momento un par de enormes alas de carne. En esta forma, mi fuerza y velocidad no están demasiado restringidas. Se ve bastante bien. El cuerpo que Luke transformó usando el poder divino no era una ilusión, sino una transformación real de carne y sangre. Comparado con el cuerpo de dragón original, ahora era como una segunda forma. Sin embargo, para poder ejercer plenamente su fuerza, todavía tiene que confiar en la forma de dragón, y Luke puede cambiar entre las dos formas a voluntad. Sin embargo, cuando miraba su apariencia actual en el reflejo, siempre sentía como si lo hubiera visto en alguna parte. Se frotó la barbilla y comenzó a recordar. Maldita sea, ahora lo recuerdo, Demon Lord Dragonor. De repente, Luke tuvo un destello de inspiración y finalmente supo a quién se parecía ahora. Era un personaje de un juego para un solo jugador llamado The Legend of Sword and Fairy que había jugado en su vida anterior. El mismo cabello negro y rojo, los mismos cuernos verticales en la cabeza, las mismas alas retráctiles. No existe ningún Demon Lord Dragonor en este universo, así que no soy una imitación. Soy el verdadero. Luke apretó los puños frente a él y, de repente, un rayo de luz brilló y su cuerpo, originalmente desnudo, se cubrió con una larga cazadora negra. Incluso en forma humana, su altura de casi 2 metros todavía conlleva una sensación sofocante de opresión. Hace mucho tiempo que no uso ropa. Me siento un poco incómodo. Luke se acomodó la ropa con las manos y se sintió limitado. No parecía tener la misma sensación de alivio que cuando se transformó en dragón. Un gran agradecimiento a William Reed, Locke George, Osman Gómez, David Aderoju, Beceli Teixeira, Rezo 60 Gómez, Quiero Naidon, Thunderbalker 123, Romel Rivera, César Montemayor, Víctor Pérez, Debor, Imen,
Las IAS, Joe Thigpen, Deng Don, Mictiob 1767, Emilio González, Nathan Hill, Alexis Vázquez, Luca, Zuko Leelane, Ociel, Matt A. para Jackstown, Marek Mendoza, Philippe Chachar, Chelsea Dosval, Onemanar May, Reed Pace, IDWYRM, Rafael Borges, Real Reader 743, Thomas de Rosier, Ryan, Chaos 420, Matt Griffin, Aisae Ramírez, Vikash Gorung, Joseph Bishop, Arthur Jones, Radden Allen, Noname 09, Gabe Smith, Brown, Benoit Valten, Ichabon, Vite Wolf, Empty Bean, Smithy Chico 420, Arek Eschia Jamal King, Multiverso a la derecha, Colin Hilterhouse, Nick Rush, Arian Singh, Phantom Nite, Jesse, Chaos, KDS 89, BR, Was Farrell, Eugene Cebola, MC, Aleatorio, Onen Yar, Tomara, Accidente Automovilístico, Maybay, Gary, Greg, Belsura, Carlos, Green de USS, de Entitia Bobe, School Night 43. Crister Medina, Adrián, WYRM Dragon, KL, Tanner Johnson, Andrés Saavedra, John Laurie Davis, WMF Enjoyer, Kate Atkinson, Darius Collins, Josh, Kenechukun Kemosai, Jack M., Scarlett Mars, Justin Barnes, Umbra Paco, Tariel Calvasi MR Golden Beak, John, Brandon Tubbs, Sung Jin Woo, Mike Panos, Cobin Phillip, Brian Price, Wolfram, Wilnat Duvern, Joe Pan, Eduardo Telles, Empleado de Panera, Mandy G., Shadow King, Cayo La Cerda, Avies, Ecocaine 0, Auso, TAS 231, Solole, Belsura, Alexander Martínez. Marvin Lin, OMG XBAF 3LZ, Tenacious, X5231, Drake, George Tasche, Maurice, Luis, Alidesa Akram y Chamar Ellis por apoyarme en Patreon. Visita mi Patreon para leer más de 80 capítulos por adelantado. También comencé a publicar un nuevo fanfic de Aren de Solo Leveling en Patreon. Así que, échale un vistazo por una vez para leer capítulos por adelantado. Patreon. HARMLOVR. Es el momento de grabar las runas mágicas del disco solar en mi propio cuerpo. Mientras Luke hablaba, surgieron 4 encarnaciones de poder divino. Luego regresó a su forma original y extendió sus alas. Está bien, pueden comenzar ahora, dijo Luke a las encarnaciones del poder divino. A continuación, las 4 encarnaciones volaron por el aire y comenzaron a grabar runas doradas en el cuerpo de Luke desde arriba, abajo, izquierda y derecha. Después de que cada runa volara sobre el cuerpo de Luke, inmediatamente se fusionó con sus escamas, armadura y carne. Las 4 encarnaciones tardaron 2 horas en grabar todas las runas. Cuando cayó la última runa, el poder del sol en el cuerpo de Luke comenzó a hervir de inmediato. Una enorme matriz de runas estrechamente conectadas apareció en la superficie de su cuerpo. La luz del sol en el cielo comenzó a converger inmediatamente hacia él, y el lugar donde estaba se convirtió gradualmente en un pequeño sol. En el momento en que se activó la matriz de runas, Luke sintió de repente que todo su cuerpo comenzaba a vitorear y saltar de alegría. Cada célula de su cuerpo parecía rejuvenecida con mayor vitalidad, y no pudo evitar sumergirse en ella. La temperatura terriblemente alta que se formó por la concentración de energía del sol hizo que la nieve del monte Everest, que no se había derretido durante todo el año, comenzara a derretirse en gran escala. Este milagro atrajo inmediatamente la atención de muchos países, especialmente Nepal y China, que tienen cierta propiedad del monte Everest. Inmediatamente comenzaron a utilizar sus propios métodos de investigación para averiguar qué había sucedido en el monte Everest. En el territorio del Reino Dragón, en la ciudad Kunlun ubicada en las montañas Kunlun, había una cueva del dragón en la ciudad, y un dragón rojo estaba inactivo en la cueva. Esta era la fuente del poder de Iron Fist, Zhou Lao, el dios dragón de la montaña Kunlun. Todo guerrero que quiera heredar el nombre de Puño de Hierro debe venir a la cueva del dragón y derrotar a Zhou Lao para obtener el poder del dragón y convertirse en Puño de Hierro. En ese momento, el dragón que había sido asesinado y renacido docenas de veces abrió repentinamente los ojos de su letargo. Un dios que controla el poder del sol aparece en la cima del monte Everest. ¿Cuál es su propósito? Sin embargo, hay algo familiar en él. Solo espero que no traiga ningún cambio negativo. Este puño de hierro morirá pronto y mi poder aumentará nuevamente. Después de decir esto, Zhou Lao cerró los ojos nuevamente y cayó en un sueño profundo una vez más. El poder del dragón obtenido por los puños de hierro regresará a Zhou Lao después de su muerte. La relación entre él y los puños de hierro sucesivos es como la de un prestamista y un prestamista. Los puños de hierro lo derrotaron y obtuvieron el poder de él, y en el proceso de su entrenamiento, el poder del dragón en sus cuerpos se hará cada vez más fuerte. Cuando mueren, el poder del dragón desarrollado regresa al propio Zhou Lao, lo que hace que Zhou Lao sea más poderoso. Esta era una forma mutuamente beneficiosa de tomar prestado el poder. El poder divino de Luke está hirviendo.
¿Qué demonios hizo? Yao, que estaba enseñando a sus discípulos, frunció el ceño de repente y su mirada se desvió hacia la distancia. ¿Estamos creando otro desastre sin darnos cuenta? ¿Tu aparición es una bendición o una maldición para la Tierra? En ese momento, Yao vio que el derretimiento de la nieve en el monte Everest causaría un desastre para las personas que vivían al pie de la montaña, y no pudo evitar decir con impotencia. Kamar Taj estaba ubicado en el Himalaya. Este desastre estaba a punto de suceder frente al anciano, por lo que ciertamente no podía quedarse de brazos cruzados y mirar. Ustedes practiquen por su cuenta, tengo algunas cosas de las que ocuparme. Yao habló con los magos en entrenamiento en el campo, luego abrió un portal y se fue. Adiós, maestro. Los magos se inclinaron levemente en la dirección donde se fue Yao y hablaron al unísono. Cuando la anciana salió del portal, vio grandes extensiones de nieve en la montaña que caían como aludes con un impulso imparable. Frente al poder de la naturaleza, Yao no retrocedió ni un solo paso. Estiró con calma su mano derecha, dobló su dedo anular y meñique y los giró ligeramente hacia la derecha. Ella vio que el espacio a su alrededor se movía y se doblaba, y el flujo de nieve que se precipitaba desaparecía continuamente en otro espacio. Este era el hechizo característico de la hechicera suprema, la dimensión del espejo. Con su otra mano, Yao creó docenas de clones para mantener el espacio del espejo. Luego abrió el portal nuevamente y fue directamente a la cima de la montaña, queriendo ver qué le había pasado a Luke. Originalmente, Luke estaba inmerso en el placer de estar envuelto en el poder del sol, pero de repente sintió aparecer un aura mágica familiar y se despertó de inmediato. Al ver que era Yao quien se acercaba, Luke cerró de inmediato la matriz de runas en su cuerpo y luego, con un destello de luz divina, apareció frente a Yao en su forma humana. ¿Has aprendido a controlar el poder divino en tu cuerpo? Después de ver los cambios físicos de Luke, Yao inmediatamente vio la pista. Si Luke le dio la sensación de ser un cascarón vacío de un dios con solo poder divino cuando se conocieron por primera vez, entonces esta vez, realmente sintió que estaba frente a un dios completo. Por supuesto, como Dios, no uso mi poder divino simplemente como una herramienta para aumentar mi poder destructivo. Luke no se sintió avergonzado en absoluto y negó directamente la evaluación previa que el sistema había hecho sobre él. Aunque es una suerte que puedas controlarlo, ¿podrías hacer menos ruido la próxima vez? Mira hacia abajo tú mismo. Mientras Yao hablaba, señaló hacia abajo, a la nieve que seguía deslizándose. Inmediatamente, Luke supo lo que había sucedido. Déjame que lo fiche, no es un gran problema. Luke respiró profundamente y luego voló rápidamente en círculos a lo largo de la enorme montaña, exhalando un aliento súper helado por la boca. En solo una docena de segundos, Luke había congelado toda la nieve que se deslizaba. Al ver la acción de Luke, el rostro de Yao mostró una expresión de alivio. En su opinión, a un poderoso dios extranjero como Luke tal vez no le importe demasiado la vida y la muerte de los humanos en la Tierra. Incluso los desastres creados sin intención pueden dañar a muchas personas inocentes. Al igual que los propios humanos, si pisan a algunas hormigas hasta matarlas mientras caminan, ¿a alguien le importará? Tenía miedo de que pocas personas aminoraran el paso y observaran atentamente la superficie de la carretera bajo sus pies para identificar con precisión si había otras hormigas en el lugar donde pisaban. Sin embargo, ahora que Luke descubrió que había causado algunos desastres inesperados, lo primero que quiso hacer fue enmendar el daño. Esto era fundamentalmente diferente de muchas otras personas poderosas que habían llegado a la Tierra. Una acción tan pequeña hizo que Yao se sintiera más favorable hacia él, aunque este sentimiento favorable no significaba nada para Luke. Después de regresar a Kamar Taj, Luke descubrió que estaba regulando la absorción del poder del sol por parte del círculo mágico controlando el poder divino. De esta manera, Luke no se convertiría en un enorme horno todo el tiempo. Sin embargo, mientras el círculo mágico en la superficie del cuerpo esté activado, las personas cercanas a él aún pueden sentir el poder de Luke como el sol abrasador. Un gran agradecimiento a William Reed, Locke George, Osman Gómez, David Aderoju, Beceli Teixeira, Rezo 60 Gómez, Quiero Naidon, Thunderbalker 123, Romel Rivera, César Montemayor, Víctor Pérez, Debor, Imen, Las Cías, Jothekpen, Tengdon, Mictiob 1767, Emilio González, Nathan Hill, Alexis Vázquez, Luca, Zuko Leelane, Ociel, Matt A. para Jackstown, Marek Mendoza, Philippe Chachar, Chelsea Dosval, Onemanar May, Reed Pez, IDWYRM, Rafael Borges, Real Reader 743, Thomas Torrosier, Ryan, Chaos 420, Matt Griffin, Aisae Ramírez, Vikash Gorung, Joseph Bishop, Arthur Jones, Radden Allen, Noname 09, Gabe Smith, Ron, Benoit Valten, Ichabon, Vite Wolf, Empty Bean, Smith y Chico 420, Arek Eschia Jamal King, Multiverso a la derecha, Colin Hilterhouse, Nick Rush, Arian Singh,
Phantom Nite, Jesse, Chaos, KDS89, BR, Was Farrell, Eugene Cebola, MC, Aleatorio, Uninterrupted Air, Tamara, Accidente Automovilístico, Mayby, Gary, Greg, Belsura, Carlos, Green DUSS, The Entity Above, School Night 43. Crister Medina, Adrián, WYRM Dragon, KL, Tanner Johnson, Andrés Saavedra, John Laurie Davis, WMF Enjoyer, Kate Atkinson, Darius Collins, Josh, Kenechuk Unkemosai, Jack M., Scarlett Mars, Justin Barnes, Umbra Paco, Tariel Calvasi MR Golden Beak, John, Brandon Tubbs, Sun Hing-woo, Mike Panos, Cobin Phillip, Brian Price, Wolfram, Wilnat Duvern, Jose Pan, Eduardo Telles, empleado de Panera, Mandy G., Shadow King, Cayo La Cerda, Abies, Ecocaine 0, Auso, TAS 231, Solole, Belsura, Alexander Martínez. Marvin Lin, OMG XPAV 3LZ, Tenacious, X5231, Drake, George Tasche, Maurice, Luis, Alidesa Akram y Chamar Ellis por apoyarme en Patreon. Visita mi Patreon para leer más de 80 capítulos por adelantado. También comencé a publicar un nuevo fanfic de Aren de Solo Leveling en Patreon. Así que, échale un vistazo por una vez para leer capítulos por adelantado. Patreon. HARMLOVR. El presidente de Estados Unidos iba a hacer una declaración política que influiría en la situación mundial frente a la Casa Blanca, lo que naturalmente atraería la atención mundial. Representantes de congresistas de varios estados de Estados Unidos y celebridades acudieron a Washington temprano. Otros países del mundo también respondieron a esta situación y enviaron representantes para participar. El día antes del evento, Arek estaba en la azotea de un hotel, mirando hacia la Casa Blanca. Porque somos diferentes, nos temes, diseccionas y estudias a mi gente, e incluso creas armas como esta para destruirnos por completo. Ya que vas a declarar oficialmente la guerra a los mutantes, entonces usaré mi sangre para decirle al mundo que tu miedo es correcto y que nosotros, los mutantes, somos el futuro del mundo. 2 bolas de hierro plateadas en las manos de Arek volaron y luego giraron alrededor de su cuerpo salvajemente. Así es, hijo mío. Tienes un talento que puede hacer temblar al mundo. En ese momento, una voz profunda se escuchó detrás de Arek. Sin dudarlo, las 2 bolas de hierro se dispararon directamente detrás de Edic como 2 balas de cañón. Con un silbido, la bola de hierro se detuvo frente a la persona. La persona que vino era Apocalipsis con una capa, y junto a él había una mujer de cabello negro con un sexy atuendo morado. Tenía un cuchillo largo en la espalda. Ella fue el primer caballero que Apocalipsis encontró. Psylocke originalmente iba a ser empleada por el mutante Caliban en el futuro, pero ahora Apocalipsis la descubrió por casualidad, por lo que fue interceptada a mitad de camino. Posee la habilidad especial de materializar telequinesis y también era una maestra de artes marciales que dominaba docenas de técnicas de lucha. Originalmente, según los estándares que Apocalipsis había utilizado para seleccionar a los caballeros, las calificaciones de Psylocke no eran suficientes para ser candidata a caballero, pero Apocalipsis estaba ansioso por reorganizar a los 4 jinetes, por lo que solo pudo traerla temporalmente para completar el número. Después de usar la estimulación potencial en Psylocke, su capacidad para materializar la telequinesis se incrementó. Al segundo siguiente, Apocalipsis agitó su mano ligeramente y las 2 bolas de hierro se convirtieron en cenizas y desaparecieron como si se hubieran descompuesto con el paso de los años. ¿Quién eres? Arek se dio la vuelta y preguntó con el ceño fruncido. Sin embargo, Apocalipsis no respondió en absoluto y caminó lentamente hacia Arek. No te muevas, dijo Arek con severidad, y luego todos los productos de hierro a su alrededor volaron y se enfrentaron a Apocalipsis, como si tan pronto como diera otro paso hacia adelante, estos productos de hierro perforarían sin piedad su cuerpo. En respuesta, Psylocke rápidamente sacó la espada larga detrás de ella y sostuvo la espada en una mano, mientras que con la otra mano condensó un largo látigo púrpura, mirando a Arek. Al ver esto, Magneto se dio cuenta de que la otra parte era un mutante como él y desistió un poco de su intención asesina. Pero no bajó la guardia, porque no todos los mutantes eran armoniosos y amigables. Ya eres grandioso, pero puedes ser aún mejor, hijo mío. Apocalipsis se acercó a Arek, lo miró a los ojos y dijo. ¿Quién eres? Si no me dices tus intenciones, no seré cortés. Sin embargo, al rebelde Arek realmente le disgustó el tono de voz de la otra parte al llamarlo niño. Yo, en Sabanur, Dios, el Dios de los mutantes, el Dios todopoderoso, tengo demasiados nombres en mis incontables reencarnaciones. Encenderé la llama sagrada que destruye a la humanidad, destruiré la civilización existente, purificaré este mundo que se ha extraviado y sembraré nuevas semillas para generar una nueva esperanza. Soy Apocalipsis, el antepasado de los mutantes y el verdadero Dios de este mundo.
Apocalipsis le reveló solemnemente su identidad a Arak. Jaja. Dios. ¿Dónde estabas cuando capturaron a nuestros compañeros mutantes, los usaron para experimentos y los masacraron brutalmente? ¿Y dónde estabas tú, Dios, cuando mataron a mi madre? Eri hizo esta pregunta, reprimiendo su ira. Traicionado. Quedé atrapado en una oscuridad sin fin, no estuve a tu lado en ese momento, pero ahora estoy de regreso. Niño, soy el único que sabe que el verdadero poder que posees es mucho mayor del que conoces ahora. Ven. Sígueme, conviértete en mi caballero y trae un nuevo orden a este mundo conmigo. Apocalipsis extendió su mano hacia Arak. Sin embargo, subestimó a Eri y juzgó mal la época. Hoy no era lo mismo que hace 3000 años, cuando se podía hacer que la gente se arrodillara y se sometiera mostrando un pequeño milagro y simplemente diciendo unas pocas palabras. Especialmente ahora que Arak no ha experimentado el dolor de perder a su hija y esposa 10 años después, ahora se ve a sí mismo como el líder de los mutantes, así que ¿cómo podría estar dispuesto a someterse a alguien tan fácilmente? Si quieres convertirte en mi Dios, depende de si estás calificado. Después de decir eso, Arak agitó su mano y la armadura de Apocalipsis comenzó a encogerse violentamente y a apretar el cuerpo de Apocalipsis. Al ver esto, Siloque estaba a punto de actuar, pero el largo cuchillo que tenía en la mano se le resbaló de inmediato y le golpeó el cuello. La fría hoja parecía decirle que si se atrevía a moverse, le cortarían el cuello en un instante. Ante tal situación, Apocalipsis no entró en pánico en absoluto, como si ni siquiera pudiera sentir nada. En cambio, levantó lentamente la mano y apretó el puño. De repente, Arak sintió que había perdido el control de la armadura de Apocalipsis. El suelo sólido bajo sus pies parecía un lodazal, hundiendo sus pies en él. Entonces, tentáculos de arena gris y blanca lo atraparon con fuerza. Hay que decir que las personas en la situación actual aún eran demasiado inmaduras para enfrentarse al antiguo mutante Apocalipsis. Debes saber que en innumerables reencarnaciones, Apocalipsis ha adquirido miles y decenas de miles de habilidades y tiene el talento de despertar el potencial. Cada habilidad de Apocalipsis era más poderosa que su dueño original. Al trabajar juntos, el efecto de cada habilidad no era solo una simple adición. Sin embargo, aún así, el talento de Arak era uno de los más poderosos que jamás haya visto. Si la ceremonia de reencarnación no requiriera tanta preparación y mucho ruido, hubiera querido encontrar un nuevo cuerpo. Hijo, como un dios, perdono tu ofensa. ¿Ahora estás dispuesto a convertirte en mi caballero? Apocalipsis una vez más le pidió a Arak que se uniera a él. Eri, que estaba bajo su control, naturalmente no era un tonto. Sabía que no tenía derecho a elegir en absoluto, por lo que aceptó. Después, Apocalipsis abrió un portal y llevó a Arak y Siloque a un desierto. Hijo, tienes un gran potencial escondido en ti que aún no ha despertado. Ahora déjame ver cómo te ves realmente. Después de decir eso, Apocalipsis extendió su mano hacia Arak y prácticamente lo agarró. De repente, Arak sintió que todo su cuerpo comenzaba a inquietarse, como si un monstruo dentro de su cuerpo estuviera a punto de despertar. Al instante siguiente, incapaz de soportarlo más, sus rodillas se aflojaron y cayó al suelo, gimiendo de dolor. Las venas de su cuello se hincharon y se agarró al suelo con ambas manos. No te resistas, permanece enojado y recuerda cuando despertaste por primera vez. Apocalipsis despertó el poder no despertado dentro de Arak y le dio orientación. Mientras Arak rugía, un campo magnético aterrador envolvió los alrededores, el suelo se derrumbó, la roca se hizo añicos e innumerables pedazos de escombros y polvo se levantaron como un tornado, pareciendo una escena del fin del mundo. Ese era el verdadero poder de Magneto. Un gran agradecimiento a William Reed, Locke George, Osman Gómez, David Aderoju, Beceli Teixeira, Rezo 60 Gómez, Quiero Naidon, Thunderbalker 123, Romel Rivera, César Montemayor, Víctor Pérez, Debor, Imen, Las Ías, Joe Thekpen, Tengdon, Mictiob 1767, Emilio González, Nathan Hill, Alexis Vázquez, Luca, Zuko Leelane, Ociel, Matt A. para Jackstown, Marek Mendoza, Philippe Chachar, Chelsea Dosval, Onemanar May, Reed Pez, IDWYRM, Rafael Borges, Real Reader 743, Thomas Torrosier, Ryan, Chaos 420, Matt Griffin, Aisae Ramírez, Vikash Gorung, Joseph Bishop, Arthur Jones, Radden Allen, Noname 09, Eb Smith, Ron, Benoit Dalton, Ichabon, Vite Wolf, Empty Bean, Smithy Chico 420, Arek Eschia Jamal King, Multiverso a la derecha, Colin Hilterhouse, Nick Rush, Arian Singh, Phantom Nite, Jesse, Chaos, KDS 89, BR, Was Farrell, Eugene Cebola, MC, Aleatorio, Onentarabi Yar, Tomada, Accidente automovilístico, Maybay, Gary, Greg, Belsura,
Carlos, Green DUSS, de Entitia Bobe, School Night 43. Crister Medina, Adrián, WYRM Dragon, KL, Tanner Johnson, Andrés Saavedra, John Lauredes, WMF Enjoyer, Kate Atkinson, Darius Collins, Josh, Kenechukun Kemosai, Jack M., Scarlett Mars, Justin Barnes, Umbra Paco, Tariel Calvasi MR Golden Beak, John, Brandon Tubbs, Sung Jin Woo, Mike Panos, Cobin Phillip, Brian Price, Wolfram, Wilnat Duvern, José Pan, Eduardo Telles, Empleado de Panera, Mandy G., Shadow King, Cayo La Cerda, Abies, Ecocaine 0, Auso, TAS 231, Solole, Belsura, Alexander Martínez. Marvin Lin, OMG XPAF 3LZ, Tenacious, X5231, Drake, George Tasche, Maurice, Luis, Alireza Akram, Chamar Ellis, Daniel Thompson, Kiriat 1998 y Jonai por apoyarme en Patreon. Visita mi Patreon para leer más de 80 capítulos por adelantado. También comencé a publicar un nuevo fanfic de Aren de Solo Leveling en Patreon. Así que, échale un vistazo por una vez para leer capítulos por adelantado. Patreon. HARMLOVR. Al ver la poderosa presencia de Arek, Siloque, que estaba de pie junto a Apocalipsis, se quedó atónita. Aunque había oído el nombre de Magneto, no esperaba que poseyera tal poder. Originalmente, según el entendimiento de todos, la habilidad de Magneto era solo controlar el metal. Sin embargo, a juzgar por su desempeño actual, parece que no era tan simple como controlar el metal. Lo que la hizo sentir aún más asombrada fue Apocalipsis. Incluso un mutante poderoso como Magneto era como un niño ingenuo frente a Apocalipsis. Entonces, ¿qué tan poderoso era este antiguo mutante que se hace llamar Dios? Antes de conocer a Apocalipsis, su único conocimiento sobre mutantes poderosos eran los dos reyes y las dos reinas del Club del Fuego Infernal. Fue una lástima que no estuviera calificada para unirse al Club del Fuego Infernal en ese momento y no quisiera unirse. Ahora que conoció a Apocalipsis, finalmente vio qué tipo de poder posee un mutante verdaderamente poderoso. ¿Qué me hiciste? Después de desahogar la poderosa fuerza que de repente despertó en su cuerpo, Arek aterrizó lentamente en el suelo y le preguntó a Apocalipsis. Simplemente desperté el poder latente en vuestro cuerpo, permitiéndoos convertiros en vuestro verdadero yo. Durante el tiempo que estuve atrapado en la oscuridad, vosotros, mis hijos, no pudisteis ver vuestros verdaderos talentos. Al oír a Apocalipsis decir esto, Arek inconscientemente miró sus manos. Sintió que no había comprendido realmente sus propias habilidades durante muchos años. Porque en ese momento podía ver muchas más cosas microscópicas que nunca antes había visto, como ondas de radio, rayos ultravioleta e incluso otros rayos desconocidos. Ese fue el defecto de Arek a la hora de controlar sus propias habilidades y su falta de conocimientos. Pero no fue culpa suya. Después de todo, ha vivido durante décadas y ha pasado más de la mitad de su tiempo luchando. No tiene un buen entorno educativo como su buen amigo Charles, que incluso tiene 3 doctorados de instituciones de primer nivel. En cuanto a él, ha estado desplazado durante la mitad de su vida. Si hablamos de su nivel académico real, es posible que ni siquiera sea tan bueno como algunos graduados de secundaria que han recibido una educación ordinaria. Aunque el mundo en este momento estaba realmente lleno de colores ante sus ojos, sabía muy poco sobre lo que representaba. Sin embargo, la habilidad mutante era su instinto, y aún puede usarla incluso si no conoce los principios. Muy bien, mi caballero, ahora debemos continuar buscando a más de tus compatriotas. Mi resurrección será seguida por 4 caballeros, y tú tendrás otros 2 compañeros. Dicho esto, Apocalipsis se dio la vuelta y se preparó para abrir el portal para seguir buscando a su próximo caballero. Pero era obvio que Magneto no estaba dispuesto a renunciar al plan de venganza que había preparado durante tanto tiempo. No. Tengo algo más importante que hacer. Apocalipsis vio la furia de la venganza en los ojos de Magneto. Sabía que estaba dirigida a esos humildes humanos, y le gustó mucho esa mirada. En ese momento, pensó que Magneto podría convertirse en su caballero más leal y destacado en el futuro para limpiar el mundo porque ambos despreciaban a esos mortales. Ve. Pero debes tener cuidado. Aún hay un horror desconocido escondido en este mundo. Pero tarde o temprano lo destruiré por completo. Siloque, síguelo y deja que el mundo realmente nos conozca de nuevo. Apocalipsis expresó su apoyo a las acciones de Magneto, pero también le recordó que tuviera cuidado con aquellos que se esconden en la oscuridad. Después de todo, la garra negra gigante que pertenecía a Luke y que apareció frente a él al final todavía le dejó una profunda impresión. Sin embargo, Arek estaba lleno de confianza en ese momento. Poseer un casco que era inmune al control mental significa que no tiene que preocuparse por ser apuñalado por la espalda por sus viejos amigos.
junto con su segunda habilidad de despertar, no tiene nada que temer excepto un poco de miedo al apocalipsis que tiene frente a él. A pesar de que sufrió un gran revés a manos de Luke en ese momento, pensó que era solo porque no estaba preparado. No cometerá el mismo error una segunda vez si lo ha cometido una vez. Del otro lado, frente a la Casa Blanca, se había instalado un cordón de seguridad y había más de 500 guardias a la intemperie y muchos más escondidos en la oscuridad. Al fin y al cabo, en esta conferencia participaban personalidades importantes tanto nacionales como internacionales. Howard, ¿eres un ladrón? Howard Stark, que fue invitado aquí en representación de Stark Industries, acababa de bajar del coche con su esposa cuando escuchó una voz familiar. Cuando levantó la vista, vio que era Hank Pym, el fundador de PEM Technologies y su antiguo socio. Dr. Pym, le reitero que no tomé sus partículas Pym. Los 4 tubos de partículas Pym que perdió no tienen nada que ver conmigo. Howard también sintió un pequeño dolor de cabeza en ese momento. Las partículas Pym fueron el descubrimiento más importante de Hank Pym. Sin embargo, hace 3 años, inexplicablemente, se perdieron 4 tubos de ellas en un campamento militar fuertemente vigilado. En ese momento, Hank Pym salió a recoger un paquete del Ministerio de Transportes y, cuando regresó, le robaron las 4 partículas Pym. Por lo tanto, colocó directamente al primer sospechoso en Howard Stark, quien también fue uno de los fundadores del Cuerpo de Ciencias Estratégicas. Sin embargo, Howard recordaba con mucha claridad que estaba hablando con Howard Potts, un visitante del MIT en ese momento. En ese momento, la otra persona lo impresionó profundamente porque tenía el mismo nombre que él. Pero después de una investigación más profunda, descubrió que no existía tal persona en el MIT y que no se enviaron supuestos visitantes durante ese periodo. Ni siquiera una búsqueda global de la imagen generada a partir de la descripción de Howard reveló a esa persona. Así que Howard se quedó sin palabras, incluso su mayordomo Jarvis tenía un recuerdo claro de cómo era ese hombre. Sin embargo, el hecho es que esta persona no ha dejado rastro alguno de su existencia. Por lo tanto, este incidente también se convirtió en la mecha de su enemistad con Hank Pym. Pym ya había abandonado el Cuerpo de Ciencias Estratégicas y había fundado su propia empresa, PEM Technologies. Howard, pensé que al menos eras un hombre que se atrevía a asumir la responsabilidad de sus acciones, pero parece que te sobreestimé. Hank Pym no creyó en absoluto las palabras de Howard. Porque antes de que robaran las partículas Pym, algunas personas del equipo científico le habían dicho implícitamente que esperaban que pudiera entregarles la tecnología de las partículas Pym, pero Howard no expresó su opinión en ese momento. Las cosas fueron robadas después. ¿Cómo no iba a arrojar sus sospechas sobre él? Sin embargo, si Luke estuviera aquí, sabría lo que pasó. La culpa de todo esto debería recaer sobre el Capitán América Steve, porque fue él quien se llevó los tubos de partículas Pym como complemento para los viajes en el tiempo cuando él y Johnny vinieron del futuro a pedir prestada la gema del espacio. Inesperadamente, esa pequeña acción pasó a la historia. Después de que las partículas Pym originales fueran robadas, no volvieron a filtrarse durante décadas, como si se hubieran evaporado de la faz de la Tierra. Un gran agradecimiento a William Reed, Locke George, Osman Gómez, David Aderoju, B. Celi Teixeira, Rezo 60 Gómez, Quiero Naidon, Thunderbalker 123, Romel Rivera, César Montemayor, Víctor Pérez, Debor, Imen, Las Ías, Joe Thigpen, Tengdon, Mictiob 1767, Emilio González, Nathan Hill, Alexis Vázquez, Luca, Zuko Leelane, Ociel, Matt A. para Jackstown, Marek Mendoza, Philippe Chachar, Chelsea Dosval, Onemanar May, Reed Pez, IDWYRM, Rafael Borges, Real Reader 743, Thomas de Rosier, Ryan, Chaos 420, Matt Griffin, Aisae Ramírez, Vikash Gorung, Joseph Bishop, Arthur Jones, Radden Allen, Noname 09, Eb Smith, Ron, Benoit Valten, Ichabon, Vite Wolf, Empty Bean, Smith y Chico 420, Arek Eschia Jamal King, Multiverso a la derecha, Colin Hilterhouse, Nick Crash, Arian Sain, Pantom Nite, Jesse, Chaos, KDS 89, BR, Was Farrell, Eugene Cebola, MC, Aleatorio, Onen Yar, Tomara, Accidente automovilístico, Maybay, Gary, Greg, Belsura, Carlos, Green DUSS, de Entitia Bobe, School Night 43. Crister Medina, Adrián, WYRM Dragon, KL, Tanner Johnson, Andrés Saavedra, John Laurie Dedes, WMF Enjoyer, Kate Atkinson, Darius Collins, Josh, Kenechukun Kemosai, Jack M., Scarlett Mars, Justin Barnes, Umbra Paco, Tariel Calvasi MR Golden Beak, John, Brandon Tubbs, Sung Jin Woo, Mike Panos, Cobin Phillip, Brian Price, Wolfram, Wilnat Duvern,
Joseph Pan, Eduardo Telles, empleado de Panera, Mandy G., Shadow Kane, Cayo Lacerda, Avies, Ecocaine 0, Auso, TAS 231, Solole, Belsura, Alexander Martínez. Marvin Lin, OMG XPAF 3LZ, Tenacious, X5231, Drake, George Tasche, Maurice, Luis, Alireza Akram, Chamar Ellis, Daniel Thompson, Kiriat 1998 y Jonai por apoyarme en Patreon. Visita mi Patreon para leer más de 80 capítulos por adelantado. También comencé a publicar un nuevo fanfic de Aren de Solo Leveling en Patreon. Así que, échale un vistazo por una vez para leer capítulos por adelantado. Patreon. HARMLOVER. Eric no entiende si Apocalipsis mantiene a Siloque a su lado para ayudarlo o para vigilarlo. Sin embargo, no estaba preparado para alejar a Apocalipsis hasta que estuviera seguro de que quería volverse contra él. ¿Qué quieres hacer? Siloque vio a Arek volar hacia un enorme estadio que acababa de ser completado y aún no había sido puesto en uso, y estaba un poco confundida sobre lo que quería hacer. Pronto lo sabrás. Prepararé una jaula para ellos, tal como ellos prepararon una vez para nuestros compañeros. Eric y Siloque entraron al estadio descaradamente. Oigan. Deténganse ustedes dos. Actualmente estamos terminando las instalaciones finales aquí y aún no está abierto al público, así que salgan por favor. El equipo de construcción en el estadio vio a Arek y Siloque y de inmediato dejaron sus herramientas y dieron un paso adelante para detenerlos. Eso no es necesario, le dijo Arek al trabajador líder, lo que lo confundió y luego lo ignoró. Amigo, por favor, sal de aquí. No estoy bromeando. Este es nuestro trabajo. Mientras hablaban, los demás trabajadores se acercaron lentamente, sosteniendo varias herramientas en sus manos y con expresiones poco amistosas. Creo que podrían conseguir un nuevo trabajo. En cuanto Arek terminó de hablar, extendió una mano y el campo magnético se disparó. Las herramientas en las manos de los trabajadores comenzaron a temblar violentamente y sin control. Ellos son esos tipos. Un trabajador había visto un informe sobre mutantes en la televisión no hace mucho tiempo, por lo que inmediatamente pensó en las identidades de Magneto y otros. Vete, monstruo. No eres bienvenido aquí. Pero todavía había gente que no temía a la muerte. Un trabajador sostenía una barra de acero y con repugnancia en los ojos le arrojó una colilla de cigarrillo sin quemar a Magneto. La colilla con chispas voló, pero una fuerza invisible la presionó contra el suelo no muy lejos de Magneto. Ahora, como si fuera un instinto, Magneto puede usar su control sobre la fuerza electromagnética para aprovechar la fuerza gravitatoria y la gravedad dentro de un cierto rango a su alrededor. La colilla del cigarrillo tocó de repente el campo de supergravedad que Magneto extendió a su alrededor y rápidamente perdió el poder de avanzar. Al ver el disgusto no disimulado en el rostro del otro, Arek sintió que la guerra contra los humanos era extremadamente necesaria. ¿Un monstruo? Entonces te mostraré qué tipo de poder tiene realmente el monstruo del que estás hablando. Tan pronto como Arek pensó en ello, una barra de acero en el cuerpo del trabajador pareció cobrar vida y envolvió su cuello como una serpiente venenosa retorcida. ¡Caramba! La barra de acero en el cuello del hombre se contrajo lentamente y sintió una sensación de asfixia. El trabajador nunca esperó que el mutante frente a él se atreviera a atacarlo. Siempre han estado acostumbrados a la libertad y se atreven a expresar su descontento a cualquiera sin ningún escrúpulo. Miró a los demás trabajadores que lo rodeaban en busca de ayuda, pero los demás ya estaban asustados por la forma rápida y decisiva de actuar de Magneto. Como último recurso, el trabajador tuvo que mirar a Magneto, con miedo y terror en sus ojos, y por supuesto con asco y odio ocultos. Sé que nos odias solo porque somos diferentes, pero espero que nos tengas miedo en lugar de odiarnos. Después de decir esto, Arek volvió a ejercer un poco más de fuerza. La barra de acero que rodeaba el cuello del trabajador se tensó de inmediato. En cuestión de unas cuantas respiraciones, su rostro se puso rojo y sus ojos comenzaron a inyectarse en sangre. Entonces se escuchó un chasquido y el cuello que sostenía la cabeza se rompió. El resto de los trabajadores inmediatamente ignoraron todo y huyeron en todas direcciones. Siloque, a su lado, no se sintió muy afectada por el asesinato de Magneto. Había estado en la sociedad durante bastante tiempo y matar a unas cuantas personas no era gran cosa. Sin nadie en el camino, Arek apretó su mano extendida en un ligero puño. Inmediatamente, el sonido del cemento rompiéndose se escuchó en el enorme estadio y se sacaron innumerables barras de acero enterradas en las profundidades. Lentamente, todo el estadio despegó por los aires. «Vamos». Después de decirle a Siloque que estaba a su lado, Arek tomó el estadio y voló hacia la Casa Blanca. Siloque miró profundamente a la figura que volaba por el aire y silenciosamente agitó un látigo morado con su mano izquierda, que envolvió una esquina del estadio y salió volando.
Pronto, las personas en vehículos y los peatones en el suelo sintieron una enorme sombra flotando en el cielo y no pudieron evitar mirar hacia arriba. Mierda, ¿estoy alucinando? ¿Por qué veo un estadio volando en el cielo? Un hombre que conducía un coche deportivo descapotable se sintió un poco extraño, pensando que estaba alucinando. Rápidamente salió del coche, sacó un cigarrillo y lo encendió para despertarse, pero cuando exhaló una bocanada de humo, el estadio en el cielo todavía estaba allí. Al momento siguiente, un trozo de cemento roto cayó repentinamente del cielo sobre la parte delantera de su nuevo coche. ¡Mierda! ¡Mierda! El hombre estaba tan enojado que maldijo a Magneto y a su estadio volando en el cielo, e incluso olvidó por qué el estadio estaba volando en el cielo. En ese momento, fuera de la Casa Blanca, todos los invitados habían tomado sus asientos, incluidos Charles y Daven. Ya saben, los mutantes fueron los protagonistas de este evento. Como dice el dicho, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. En el futuro, es posible que tengas que lidiar con estas cosas, por lo que debes comprenderlas. Charles, si el gobierno realmente declara la guerra a los mutantes después de hoy, ¿qué deberíamos hacer? Dijo Raven, que había cambiado de apariencia, con una mirada preocupada mientras empujaba la silla de ruedas de Charles. No permitiré que eso vuelva a suceder, incluso si eso significa tener que usar mis poderes. Después de enterarse del oscuro futuro de los mutantes, Charles todavía estaba conmocionado. Cuando ceder ciegamente no trae la paz, entonces tal vez el enfoque de Arek no sea una mala elección. Usar la violencia para mantener la paz. Charles, que posee un potenciador de ondas cerebrales, era el más peligroso para el mundo. Puede conectar instantáneamente las mentes de todas las personas del mundo, manipular sus recuerdos y, por supuesto, borrarlos por completo. Pero en el futuro original, Charles nunca había tenido este pensamiento, ni siquiera cuando su raza estaba a punto de ser exterminada. Y todo esto comenzó a cambiar después de la crisis de revertir el futuro. Todos. Creo que todos saben por qué estamos reunidos aquí hoy. Estamos a punto de enfrentar la crisis más grave de la historia de los mutantes. Pero ciertamente no estamos desprevenidos para esto. Por favor, lean esto. El presidente de los Estados Unidos pronunció un apasionado discurso, luego hizo un gesto con la mano y los 16 robots Sentinel de primera generación cubiertos con enormes banderas estadounidenses hicieron su debut oficial. De repente, hubo una explosión de cálidos aplausos y vítores del público. Sin embargo, todavía había mucha gente a la que no le gustaba mucho esto, como Howard Stark. Como veterano del grupo de estrategia científica, naturalmente conocía muchos secretos. Los mutantes y los humanos siempre han vivido en paz, pero algunas personas ambiciosas querían controlar a los mutantes y descifrar sus poderosos secretos, lo que provocó el conflicto entre ambos. Para ser honesto, no estaba de acuerdo con declarar la guerra a los mutantes. Hank Pym también tiene la misma actitud. Todos ellos eran personas que habían vivido la guerra en carne propia, por lo que les repugnaban las guerras iniciadas bajo cualquier circunstancia o por cualquier motivo. ¿Cuál era la diferencia entre lo que hacía el gobierno ahora y lo que hacían los nazis en el pasado? Howard y Hank lamentaron haber venido allí. Tal vez por compasión, los dos no pudieron evitar girar la cabeza y mirarse. No había malentendidos en ese momento, solo dos corazones idénticos. Un gran agradecimiento a William Reed, Locke George, Osman Gómez, David Aderoju, Beceli Teixeira, Rezo 60 Gómez, Quiero Naidon, Thunderbalker 123, Romel Rivera, César Montemayor, Víctor Pérez, Debor Imen, Las Ías, Joe Thigpen, Dindon, Mictiob 1767, Emilio González, Nathan Hill, Alexis Vázquez, Luca, Zuko Leelane, Ociel, Matt, A. Para Jackstown, Marik Mendoza, Philippe Chachar, Chelsea 2 Valve, Onemanar May, Reed Pez, IDWYRM, Rafael Borges, Real Reader 743, Thomas de Rosiers, Ryan, Chaos 420, Matt Griffin, Aisae Ramírez, Vikas Gurung, Joseph Bishop, Arthur Jones, Radden Allen, Noname 09, Eb Smith, Brown, Benoit Dalton, Ichabon, Vite Wolf, Empty Bean, Smith y Chico 420, Arek Eschia Jamal. King, Multiverso a la derecha, Colin Helterhouse, Nick Rush, Arian Sane, Phantom Mite, Jesse, Chaos, KDS 89, BR, Was Carroll, Eugene Cebola, MC, Aleatorio, Uninterrupted Yar, Tamara, Accidente Automovilístico, Maybay, Gary, Greg, Belsura, Carlos, Green DUSES, D Entitia Bobe, School Night 43, Krister Medina, Adrián, WYRM Dragon, KL, Tanner Johnson, Andres Saavedra, John Laurie Deves, WMF Enjoyer, Kate Atkinson, Darius Collins, Josh, Kenechukun Kemosai, Jack M., Scarlett Mars, Justin Barnes, Umbra. Paco, Tariel Calvasi MR Golden Beak, John, Brandon Tubbs, Sung Jin Woo, Mike Panos, Cobin Phillip,
Brian Trask, Wolfram, Wilnat Duvern, Josepan, Eduardo Telles, empleado de Panera, Mandy G, Shadow King, Cayo Lacerda, Avies, Ecocaine 0, Auso, TAS 231, Solo Le, Belsura, Alexander Martínez, Marvin Len, OMG XBAF 3LZ, Tenacious, X5231, Drake, George Tasche, Maurice, Luis, Alireza Akram, Chamar Ellis, Daniel Thompson, Kiriat 1998, Jonai, Domsday Lover 321, Pop Tars, Niklas, Rat Dragon y Tanner Johnson por apoyarme en Patreon. Visita mi Patreon para leer más de 80 capítulos por adelantado. También comencé a publicar un nuevo fanfic de Aren de Solo Leveling en Patreon. Así que, échale un vistazo por una vez para leer capítulos por adelantado. Patreon. HARMLOVER. Por otro lado, Luke estaba visitando la casa de Jean Grey, la futura Fénix Oscura. Por supuesto, tal vez no era del todo apropiado llamarlo invitado, porque llegó sin invitación alguna. Temprano esta mañana, cuando Jean Grey estaba a punto de abrir la puerta para ir a la escuela a dar clases a sus alumnos, vio una figura alta aparecer en su puerta tan pronto como la abrió. El par icónico de cuernos grandes en la cabeza de la otra persona y las pupilas verticales en sus ojos inmediatamente le dieron un mal presentimiento. En un instante, pensó en la horrible escena que le ocurrió a su hija unos días atrás. Disculpe, ¿quién es usted? Jean Grey se calmó y habló con calma. Déjame presentarme. Mi nombre es Luke y estoy aquí para conocer a Jean Grey. Luke no ocultó nada y declaró directamente su propósito. Tan pronto como salieron estas palabras, el corazón de Jean Grey de repente dio un vuelco. Lo siento, Jan no se siente bien en este momento y no puede recibir visitas de extraños. Después de decir eso, John ni siquiera pensó en salir a trabajar y simplemente cerró la puerta. Sin embargo, el poder mental de Luke le impidió empujar la puerta de su casa ni un poco. Por favor, no lastimes a Jan, ella es solo una niña. Sabía que la persona que tenía frente a él no era alguien a quien pudiera resistirse, por lo que John comenzó a suplicar de inmediato. John, ¿hay alguien ahí fuera? En ese momento, su esposa Elaine Grey estaba haciendo tareas domésticas en la cocina. Escuchó vagamente el ruido y preguntó con indiferencia. Está bien, no te preocupes Elaine, John intentó mantener la calma en su tono. Señor, ¿hay algo de lo que podamos hablar afuera? Por favor. Había una mirada suplicante en el rostro de John. Había aprendido sobre los mutantes a través de los reportajes de las noticias en los últimos tiempos. También conocía la actitud del gobierno hacia los mutantes, por lo que tenía mucho miedo de que los poderes de su hija fueran expuestos y ella resultara herida. No tienes de qué preocuparte. No estoy aquí para lastimar a Jan. Solo quiero ver cómo luce la legendaria Fuerza Fénix. Al escuchar lo que dijo Luke, John se confundió y no tenía idea de lo que estaba hablando Luke. ¿Qué Fuerza Fénix? John le preguntó a Luke con los dientes apretados. Ese es un poder antiguo del universo que reside en el cuerpo de tu hija. Puede hacer que tu hija sea extremadamente poderosa y peligrosa. Oh, hola. John, que estaba esperando a que Luke siguiera hablando, de repente lo vio saludarlo detrás de él. Cuando John se dio la vuelta, vio a su hija parada en las escaleras detrás de él, luciendo un tanto desconcertada. Señor, por favor entre. Al ver a su hija salir por iniciativa propia, John sintió que no había necesidad de detenerla, y Luke no parecía tener malas intenciones, por lo que simplemente lo invitó a entrar a la casa. John, Elaine salió de la cocina en ese momento, pero no le asustó la apariencia de Luke. Después de todo, aparte de los cuernos en su cabeza, el rostro de Luke no era diferente al de un ser humano normal, y tal vez incluso fuera más decidido y elegante. Este es Luke, él es. Hola, señora, soy profesor en la Escuela Xavier para jóvenes talentosos y estoy aquí hoy específicamente para conocer a Jan. Cuando John estaba pensando en qué tipo de identidad sería más apropiada para Luke, el primero tomó la palabra. Además, escuchó lo que dijo Luke con tanta naturalidad que en su corazón lo creyó un poco, porque había oído hablar de esa universidad. Después de todo, los nombres de Charles y Henry Philip McCoy eran relativamente famosos entre esos intelectuales. Considerando la situación de Jan, realmente pensó en Luke como un profesor que venía a reclutar a un estudiante. Señor Luke, por favor entre. Jan, ven aquí rápido. Elaine invitó calurosamente a Luke a entrar a la casa y le dijo a su hija que estaba parada en las escaleras. Señor Luke, ¿quiere un café? Después de entrar en la habitación y sentarse, Elaine le preguntó a Luke. No, señora, gracias. Luke la rechazó porque estaba acostumbrado a beber vino y ahora no tenía interés en el café. Señor Luke, ¿tiene alguna solución para Jan? John miró a su hija sentada a su lado con una mirada amorosa en su rostro.
Aunque sabía de los mutantes por los informes, Jan era su hija. Luke miró a la pequeña pelirroja que tenía frente a él con cierta curiosidad. Había algunas pecas en su cara redonda, pero sus ojos eran evasivos cuando lo miró. Dean. Una fuerza desconocida que intenta invadir el cerebro del anfitrión ha sido bloqueada. De repente, Luke recibió un mensaje en su mente. Luego, le sonrió a Jan. De repente, la joven Fénix comenzó a juguetear con sus dedos sin descanso, como si hubiera hecho algo malo. Desde que se despertó de un desmayo la última vez, descubrió que podía escuchar las voces en las cabezas de otras personas. Ella escuchó los pequeños secretos de sus padres, lo que la hizo sentir muy interesante. Sin embargo, cuando se enfrentó a Luke ahora, inconscientemente activó su habilidad nuevamente, pero no escuchó nada, y parecía que incluso la otra parte la descubrió. Esto hizo que su pequeño corazón comenzara a tensarse. John, el futuro de Jan está destinado a ser extraordinario. Sin embargo, tengo un lugar que es más adecuado para ella. Me pregunto si estás de acuerdo. Luke no pensó demasiado en eso al principio, solo quería ver cómo era el poder del Fénix. Después de todo, era uno de los 3 poderes antiguos del universo Marvel, incluso si lo que reside en Jean Grey era solo un fragmento de la Fuerza Fénix. Sin embargo, debido a que la compatibilidad de Jan con la Fuerza Fénix era increíblemente alta y ella era la anfitriona perfecta, puede que no sea imposible para ella reunir la Fuerza Fénix dispersa del universo en sí misma en el futuro. Mientras dominara el poder del Fénix, podría cruzar el nivel del multiverso casi instantáneamente. Entonces, después de un breve contacto, Luke pensó de repente en lo que sucedería si dejaba que este pequeño Fénix fuera a Kamar-Taj. Si Wanda, que dominaba la magia del caos en el futuro, sería enviada a Kamar-Taj en el futuro. Para entonces, se preguntó si Yao le pasaría el puesto de hechicero supremo a Strange o no. Además, si Wanda había sido secuestrada, no estaba claro si Visanti podría soportar la paliza del dios del inframundo, Chthon. Cuando pensó en ello, Luke sintió de repente que el futuro parecía ser muy interesante y se decidió a enviar a Jan y a la futura bruja a Kamar-Taj. Señor Luke, me pregunto si el lugar del que habla es la Escuela Xavier para jóvenes talentosos fundada por el profesor Charles, preguntó John con indecisión. No, es otro lugar donde se puede aprender magia. En ese momento, Luke estaba hablando con Jan a su lado. Cuando la otra parte lo escuchó, había un indicio de intención en sus ojos. Padre, quiero aprender magia. Después de escuchar lo que dijo su hija, John se preocupó, porque la magia sonaba poco confiable. Un gran agradecimiento a William Reed, Locke George, Osman Gómez, David Aderoju, Beceli Teixeira, Rezo 60 Gómez, Quiero Naidon, Thunderbalker 123, Romel Rivera, César Montemayor, Víctor Pérez, Debor, Imen, Lacías, Joe Thekpen, Tendón, Mictiob 1767, Emilio González, Nathan Hill, Alexis Vázquez, Luca, Zuko Leelane, Ociel, Matt, A. Para Jackstown, Marek Mendoza, Philippe Chachar, Chelsea Dosval, Onemanar May, Reed Pez, IDWYRM, Rafael Borges, Real Reader 743, Thomas Torrosier, Ryan, Chaos 420, Matt Griffin, Aisae Ramírez, Vikash Gorung, Joseph Bishop, Arthur Jones, Radden Allen, Noname 09, Gabe Smith, Ron, Benoit Valten, Ichabon, Vite Wolf, Empty Bean, Smith y Chico 420, Arek Eschia Jamal King, Multiverso a la derecha, Colin Hilterhouse, Nick Rush, Arian Singh, Pantom Nite, Jesse, Chaos, KDS 89, BR, Was Farrell, Eugene Cebola, MC, Aleatorio, Onenterobi Yar, Tomara, Accidente Automovilístico, Maybay, Gary, Greg, Belsura, Carlos, Green DUSS, de Entitia Bobe, School Night 43. Crister Medina, Adrián, WYRM Dragon, KL, Tanner Johnson, Andrés Saavedra, John Laurie Davis, WMF Enjoyer, Kate Atkinson, Darius Collins, Josh, Kenechuk Unkemosai, Jack M., Scarlett Mars, Justin Barnes, Umbra Paco, Tariel Calvasi MR Goldenbeak, John, Brandon Tubbs, Sun Hing-Woo, Mike Panos, Cobin Phillip, Brian Price, Wolfram, Wilnat Duvern, Joe Pan, Eduardo Telles, Empleado de Panera, Mandy G., Shadow King, Cayo La Cerda, Avies, Ecocaine 0, Auso, TAS 231, Solole, Belsura, Alexander Martínez. Marvin Lin, OMG XBAF 3LZ, Tenacious, X5231, Drake, George Tasche, Maurice, Luis, Alidesa Akram, Chamar Ellis, Daniel Thompson, Kideat 1998, Jonai, Don Stylover 321, Pop Tars, Niklas, Rad Dragon y Tanner Johnson por apoyarme en Patreon. Visita mi Patreon para leer más de 80 capítulos por adelantado. También comencé a publicar un nuevo fanfic de Aren de Solo Leveling en Patreon. Así que, échale un vistazo por una vez para leer capítulos por adelantado. Patreon, Patreon.
HARMLOVR. Justo cuando Luke se preparaba para engañar al futuro miembro principal de los X-Men, el poderoso Dark Phoenix, para que viniera a Kamar-Taj a aprender magia, Magneto estaba tomando acción en el otro lado. El presidente de los Estados Unidos mostró los robots Sentinel desarrollados por Bolívar a todos los asistentes a la reunión y a los que recibían la transmisión de televisión. Magneto, quien llegó, controló los robots Sentinel a distancia y manipuló sus instrucciones internas. Estas superarmas, que originalmente fueron creadas para luchar contra mutantes, ahora se han convertido en una máquina de matar que masacra a humanos comunes. Cuando Bolívar vio que sus robots Centinela se pusieron en marcha por sí solos, ya no pudo quedarse quieto. ¿Qué estás haciendo? No te dije que los activaras ahora. Inmediatamente le preguntó a Stryker, que estaba de pie junto a él, sobre la situación, porque el iniciador estaba en sus manos. No hice nada. Stryker también estaba confundido porque nunca había activado estos robots. Al momento siguiente, 16 robots Sentinela activaron sus propios jets y volaron hacia arriba, luego apuntaron sus armas a los funcionarios del gobierno y a sus creadores que estaban de pie en el escenario. No. Apenas Bolívar pronunció esta frase, fue arrojado a un colador por las balas especiales que salieron disparadas, y la sangre y la carne volaron por todas partes. Una generación de científicos talentosos murió a manos de la máquina de matar que él creó. Al ver que la situación no era buena, Stryker saltó de inmediato varias veces para buscar refugio, pero aún así recibió un disparo en la pierna. Los funcionarios del gobierno que estaban cerca estaban en una situación aún peor. A excepción del presidente, que estaba protegido a toda costa por sus guardaespaldas, todos sufrieron muchas bajas. Las celebridades de todos los ámbitos de la vida que acudieron a la conferencia huyeron presas del pánico, pero los robots Sentinel aún no los habían atacado, lo que les dio la oportunidad de escapar. Al ver que la situación no era buena, Hank Pym sacó inmediatamente una pequeña caja de medio dedo de largo de sus brazos, la puso en el suelo y luego presionó el botón que tenía en la mano. La caja de repente se hizo más grande y dentro de ella estaba el traje de Ant-Man de primera generación. Hank sacó y se puso el traje de Ant-Man de primera generación a medio terminar que él mismo diseñó. Howard, en cambio, no tenía esas cosas, por lo que solo pudo sacar a su esposa y huir en pánico. Su mayordomo, Jarvis, vio que las cosas no iban bien y de inmediato se apresuró a cubrir la huida de la pareja. Charles, ¿qué está pasando? ¿Por qué esos robots de repente están fuera de control? En ese momento, Raven también estaba empujando la silla de ruedas de Charles y escapando. Charles puede ser invencible cuando se enfrenta a los humanos, pero al enfrentarse a este grupo de robots sin ningún pensamiento, no tiene poder y solo puede correr para salvar su vida. Creo que esto podría tener algo que ver con Arek. Como buenos amigos desde hace muchos años, Charles pensó inmediatamente en Magneto. ¿Pero acaso esos robots no están hechos de materiales especiales que no contienen ningún metal? ¿Cómo puede Arek controlarlos? El pensamiento de Raven también se limitaba a la superficie de las cosas. Pero en ese momento, accidentalmente miró hacia el cielo y de repente sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Porque no muy lejos, un enorme estadio estaba volando en el aire. ¿Es realmente Arek? ¿Qué está haciendo? ¿Está loco? En realidad mató a tanta gente. Aunque Raven quería matar a Bolívar al principio, estaba cegada por el odio. Pero ahora, Arek realmente masacró a docenas de personas. En ese momento, un enorme estadio cayó del cielo y un enorme estadio atrapó a todos los que intentaban escapar. Eric y Siloque volaron al suelo. Los robots Centinela también dejaron de disparar y se colocaron en dos filas, dando la bienvenida a su rey. Cuando Arek vio a los funcionarios del gobierno que morían miserablemente en el escenario, no dudó en absoluto. Cuando decidió hacer estas cosas, ya había previsto que se produciría una situación así, por lo que simplemente hizo la vista gorda ante los cadáveres que estaban por todo el suelo. Arek, para. Cuando Arek caminaba paso a paso hacia el refugio subterráneo donde se escondían el presidente y los demás, Raven empujó a Charles para detenerlo. Sin embargo, Siloque dio un paso adelante primero, sosteniendo un cuchillo en una mano y condensando una espada de alma púrpura en la otra y apuntándola a Charles y Raven. Charles, Raven, es genial que estén aquí también. Hoy es el momento de que todo el mundo vuelva a conocernos a nosotros, los mutantes. Magneto agitó la mano y dirigió todas las cámaras a su alrededor hacia él, manipulando las ondas de señal. De repente, todos los programas de televisión de Estados Unidos se vieron obligados a cambiar a la imagen de él de pie frente a la cámara. En la casa de Jean Grey, la pantalla del televisor cambió de repente. Cuando Luke vio esta escena, se puso de pie de repente. Arek, eres tan bueno que estás haciendo un espectáculo en solitario tú solo y tratando de ralentizar el proceso de carga de mi cofre del tesoro. Mereces que te maten.
¿Cómo es posible que Luke no supiera de esta escena? Esto era definitivamente parte de revertir el futuro. Todavía tengo algo que hacer. Lo discutiré contigo cuando regrese. Al momento siguiente, Luke levantó la mano y, con un pensamiento, apareció un portal frente a él. Luego, pasó por el portal sin dudarlo. Cuando la familia Gray vio esta escena, se quedaron atónitos y sin palabras. ¿Es esto lo que quería decir con magia?, murmuró John Gray a su esposa mientras observaba cómo el portal desaparecía. Padre, quiero aprender magia de ese tío. Cuando la pequeña Fénix vio esta escena, sus ojos se iluminaron e inmediatamente decidió aprender magia. Hablemos de esto cuando regrese el señor Luke. Ahora John empezó a creer en la magia de la que hablaba Luke. Por otro lado, Luke dio un paso adelante y apareció directamente frente a Arek, asustándolo tanto que inmediatamente controló varios robots centinela para apuntar a Luke mientras se retiraba rápidamente. Arek, sabes que cometiste un error, dijo Luke con calma. Lo que estaba pensando era, hiciste algo sin informarme y casi pierdo la oportunidad de cargar el cofre del tesoro. ¿Quién eres tú para detenerme? Como Luke había cambiado de apariencia, Arek realmente no lo reconoció ni por un momento. Ya que preguntas, seré misericordioso y te lo diré. Solo soy un mensajero de justicia que pasa por aquí, dijo Luke con indiferencia. No eres humano, no hay necesidad de forzarte. Si te vas ahora, puedo fingir que no pasó nada. Arek percibió un indicio de peligro en el misterioso hombre que tenía frente a él, por lo que no actuó precipitadamente. Aunque no me gustan algunos chicos, tengo mis razones para actuar. Luke se tomó el tiempo de observar el progreso de carga de su cofre del tesoro, que comenzó a avanzar lentamente de nuevo, lo que le indicó que había llegado en el momento adecuado. Entonces déjame ver de qué eres capaz. Mientras Arek hablaba, levantó la mano y los 16 robots centinela comenzaron a disparar frenéticamente a Luke. Ante estos ataques que ni siquiera podían hacerle cosquillas, Luke era demasiado perezoso para esquivarlos. Dejó que las balas cayeran sobre su cuerpo, haciendo un sonido metálico. Al ver esta escena, las pupilas de Arek se dilataron ligeramente, porque vio claramente que la bala golpeó los ojos de Luke sin hacerlo parpadear. Este tipo de defensa era realmente aterradora. Un gran agradecimiento a William Reed, Locke George, Osman Gómez, David Aderoju, Beceli Teixeira, Rezo 60 Gómez, Quiero Naidon, Thunderbalker 123, Romel Rivera, César Montemayor, Víctor Pérez, Debor, Imen, Lacías, Joe Thekpen, Tengdon, Mictiob 1767, Emilio González, Nathan Hill, Alexis Vázquez, Luca, Zuko Leelane, Ociel, Matt A. para Jackstown, Marek Mendoza, Philippe Chachar, Chelsea Dosval, Onemanar May, Reed Pez, IDWYRM, Rafael Borges, Real Reader 743, Thomas Torrosier, Ryan, Chaos 420, Matt Griffin, Aisae Ramírez, Vikash Gorung, Joseph Bishop, Arthur Jones, Radden Allen, Noname 09, Gabe Smith, Ron, Benoit Valten, Ichabon, Vite Wolf, Empty Bean, Smithy Chico 420, Arek Eschia Jamal King, Multiverso a la derecha, Colin Hilterhouse, Nick Rush, Arian Singh, Phantom Nite, Jesse, Chaos, KDS 89, BR, Was Farrell, Eugene Cebola, MC, Aleatorio, Onen Yar, Tomada, Accidente Automovilístico, Maybay, Gary, Greg, Belsura, Carlos, Green de USS, de Entitia Bobe, School Night 43. Crister Medina, Adrián, WYRM Dragon, KL, Tanner Johnson, Andrés Saavedra, John Laurie Dedes, WMF Enjoyer, Kate Atkinson, Darius Collins, Josh, Kenechukun Kemosai, Jack M., Scarlett Mars, Justin Barnes, Umbra Paco, Tariel Calvasi MR Golden Beak, John, Brandon Tubbs, Sung Jin Woo, Mike Panos, Cobin Phillip, Brian Price, Wolfram, Wilnat Duvern, Jose Pan, Eduardo Telles, Empleado de Panera, Mandy G., Shadow King, Cayo La Cerda, Avies, Ecocaine 0, Auso, TAS 231, Solo Le, Belsura, Alexander Martínez. Marvin Lin, OMG XBAF 3LZ, Tenacious, X5231, Drake, George Tasche, Maurice, Luis, Alidesa Akram, Chamar Ellis, Daniel Thompson, Kideat 1998, Jonai, Domsday Lover 321, Pop Tars, Niklas, Red Dragon, Tanner Johnson, Jesus, Emebol y Pollock por apoyarme en Patreon. Visita mi Patreon para leer más de 80 capítulos por adelantado. También comencé a publicar un nuevo fanfic de Aren de Solo Leveling en Patreon. Así que, échale un vistazo por una vez para leer capítulos por adelantado. Patreon. HARMLOVR. Al ver que la potencia de fuego de estos robots centinela era completamente incapaz de causar el más mínimo daño a Luke, Arek los desmanteló con ira. De ninguna manera. ¿No crees que estos juguetes puedan representar una amenaza para mí?
¿Es este el único truco que tiene el gran Magneto? Luke se burló de Arek con una mirada relajada. Al oír a Luke, Arek se enfadó y abrió los brazos. El campo magnético se expandió y un sinfín de acero y arena formaron un tornado que rugió hacia Luke. Los dientes de acero que giraban frenéticamente en el interior eran como una enorme picadora de carne que cortaba el cuerpo de Luke con fiereza. Bueno, esto es un poco más interesante, ya está al punto de hacerme cosquillas. Pero tienes que esforzarte más. Mientras hablaba, Luke lanzó un puñetazo casualmente, y el enorme tornado de acero se hizo añicos directamente con la fuerza detrás del golpe casual. Las consecuencias del puñetazo incluso abrieron un enorme agujero en el estadio detrás de Arek, que simbolizaba la escena, y la Casa Blanca detrás de él quedó directamente partida en dos. Al ver que Luke interrumpía fácilmente sus movimientos con una mirada alentadora en su rostro, Arek se puso furioso, pero también profundamente cauteloso. Aparte de Apocalipsis, a quien había conocido antes, nunca lo habían despreciado de esta manera. Él era Magneto, uno de los mutantes más peligrosos. Después de respirar profundamente, Arek reprimió su ira y se obligó a calmarse con los ojos parpadeantes. El mundo que apareció ante sus ojos en ese momento se volvió muy diferente y el omnipresente campo magnético lo envolvió todo. Entonces Arek levantó una mano y el campo magnético a su alrededor comenzó a distorsionarse. La materia afectada por el campo magnético comenzó a moverse a una velocidad ultra alta bajo su control. Cuando este movimiento alcanza un punto crítico, se convierten en rayos de destrucción indestructibles. Al segundo siguiente, rayos de luz roja salen volando de sus manos. Por donde pasa la luz, todos los obstáculos son destruidos a nivel molecular. Luke se interesó cuando vio el nuevo truco de Arek. Parece que ha hecho nuevos desarrollos en sus habilidades. Sin embargo, a Luke no le importó demasiado. En cambio, extendió la mano y agarró la luz roja. La mayor parte de la luz se desactivó después de atravesar el campo biológico adherido a la superficie del cuerpo de Luke, y la energía restante no le causó ningún daño. Pero esto también le permitió a Luke ver los cambios en Arek. Hay que saber que en su cognición, Arek no tenía otras cosas llamativas que usar el magnetismo para manipular el metal. Esta fue también una razón importante por la que Magneto fue llamado el hombre de la escena. Porque cada vez que aparecía, hacía mucho ruido. La primera vez fue cuando controló cientos de misiles y sacó un submarino nuclear de debajo del agua. La segunda vez fue para controlar un estadio enorme y desfilar por el cielo. La tercera vez ocurrió en la línea temporal modificada, cuando él, ya anciano, hizo volar el puente Golden Gate. Cada vez que hacía una aparición destacada, usaba sus habilidades para hacer las cosas más primitivas con el fin de dominar a los demás. Por supuesto, esto seguía siendo muy efectivo para eliminar pequeños esbirros y algunos oponentes no tan buenos. Sin embargo, si querías enfrentarte a alguien como Luke, que tenía supervelocidad, fuerza y defensa, entonces realmente no era lo suficientemente bueno. Por lo tanto, Luke nunca ha tenido una buena opinión de Magneto. Sin embargo, el Magneto que está frente a él ahora ha comenzado a dominar su verdadero poder. Después, cuando los ojos de Luke se posaron accidentalmente en la sexy mujer de púrpura que estaba siendo controlada por Charlie para salvar a la gente en todas partes. En ese momento, Luke adivinó lo que le había sucedido a Magneto. ¿Dónde está Apocalipsis? Luke le preguntó directamente a Arek. Luke no tuvo otra opción que pensar que la única persona que podría hacer que Arek cambiara así era Apocalipsis, quien podía despertar las habilidades reales de los mutantes. Al escuchar esto, Arek obviamente se quedó atónito, sus ojos se entrecerraron levemente, como si estuviera pensando en algo. ¿Eres tú el tipo que lo hizo sentir amenazado? En un instante, Arek recordó de repente lo que Apocalipsis le dijo cuando se fue. Combinado con la increíblemente poderosa y aterradora fuerza de Luke, Arek adivinó de inmediato la identidad de Luke. El tipo que tenía frente a él era suficiente para hacer que incluso el supuesto dios se sintiera peligroso. Debes haber cometido un error. Te pedí que respondieras mi pregunta en lugar de preguntarme a mí. El poder mental de Luke se convirtió en una enorme palma y presionó con fuerza hacia Arek. Sin embargo, a través de la detección del campo magnético, Arek descubrió que una enorme presión venía hacia él. Así que creó rápidamente un fuerte campo magnético dentro de un radio de 1 metro a su alrededor para protegerse. Aunque la telequinesis era invisible, su campo magnético también era informe. Por lo tanto, el campo de fuerza de Arek apenas logró resistir la mano gigante telequinética de Luke. Sin embargo, al momento siguiente, la figura de Luke apareció frente a Arek como un fantasma. Luke extendió una mano y entró en contacto cercano con el campo magnético. Surgió una enorme sensación de obstáculo, pero Luke no se detuvo en absoluto. Apretó sus manos en garras y movió su brazo directamente hacia el cuello de Arek.
Mientras se enfrentaba al campo magnético liberado por Arak, una luz eléctrica apareció alrededor del brazo de Luke, y todo el brazo comenzó a ponerse rojo lentamente, como un bloque de hierro al rojo vivo. Al controlar el campo magnético, Arak puede hacer muchas cosas, como convertir energía. Aunque puede que no entienda los principios que hay detrás de él, su instinto le dirá qué hacer. Esto era lo extraordinario de los mutantes. Sin embargo, este truco no pudo detener a Luke. Sus brazos se convirtieron lentamente en garras de dragón negras como la brea y el poder divino surgió en su cuerpo, alterando instantáneamente el campo magnético creado por Arak. Luego agarró el cuello de Magneto. Ahora, deberías poder decirme a dónde fue Apocalipsis. Afortunadamente, Arak también colocó una protección de campo magnético en su cuerpo en el último momento, de lo contrario, las garras de Luke que emitían alta temperatura habrían dejado una marca con forma de garra en su cuello. Sin embargo, en ese momento Arak también reconoció la identidad del hombre a través de su garra, el dragón que le había dado un revés. No esperaba que Luke pudiera realmente transformarse en un humano. Sintiendo que su vida estaba amenazada, Arak renunció a la resistencia y lentamente levantó las manos en señal de rendición. Apocalipsis se ha ido a buscar a su próximo caballero. En cuanto a la selección del caballero, tampoco lo sé. Si no me crees, puedes preguntarle a Siloque, que está allí. Ella es el primer caballero que Apocalipsis seleccionó. Pero si quieres encontrarlo, puedes pedirle a Charles que use su cerebro todavía oxidado. Con sus habilidades restauradas, puede encontrar fácilmente a cualquiera con la ayuda de su potenciador de ondas cerebrales. Arak fue muy franco y contó todo lo que sabía. No se podía decir que fuera leal a Apocalipsis. En su opinión, era más bien una cooperación, salvo que Apocalipsis pagó el depósito por adelantado. Ahora, ante amenazas de vida o muerte, decir lo que sabía no se consideraba traición. Un gran agradecimiento a William Reed, Locke George, Osman Gómez, David Aderoju, Beceli Teixeira, Rezo 60 Gómez, Quiero Naidon, Thunderbalker 123, Romel Rivera, César Montemayor, Víctor Pérez, Debor, Imen, Lacías, Jothekpen, Tengdon, Mictiob 1767, Emilio González, Nathan Hill, Alexis Vázquez, Luca, Zuko Leelane, Ociel, Matt A. para Jackstown, Marek Mendoza, Philippe Chachar, Chelsea Dosval, Onemanar May, Reed Pez, IDWYRM, Rafael Borges, Real Reader 743, Thomas Torrosier, Ryan, Chaos 420, Matt Griffin, Aisae Ramírez, Vikash Gorung, Joseph Bishop, Arthur Jones, Radden Allen, Noname 09, Eb Smith, Roan, Benoit Valten, Ichabon, Vite Wolf, Empty Bean, Smith y Chico 420, Arek Eschia Jamal King, Multiverso a la derecha, Colin Hilterhaus, Nick Rush, Arian Singh, Pantom Nite, Jesse, Chaos, KDS 89, BR, Was Farrell, Eugene Cebola, MC, Aleatorio, Uninterrupted Yar, Tamara, Accidente automovilístico, Maybay, Gary, Greg, Belsura, Carlos, Green DUSS, de Entitia Bobe, School Night 43. Crister Medina, Adrián, WYRM Dragon, KL, Tanner Johnson, Andrés Saavedra, John Laurie Dedes, WMF Enjoyer, Kate Atkinson, Darius Collins, Josh, Kenechukun Kemosai, Jack M., Scarlett Mars, Justin Barnes, Umbra Paco, Tariel Calvasi MR Golden Beak, John, Brandon Tubbs, Sun Hingwu, Mike Panos, Cobin Phillip, Brian Price, Wolfram, Wilnat Duvern, Joseph Pan, Eduardo Telles, Empleado de Panera, Mandy G., Shadow King, Cayo La Cerda, Abies, Ecocaine 0, Auso, Das 231, Solole, Belsura, Alexander Martínez. Marvin Lin, OMG XBAF 3LZ, Tenacious, X5231, Drake, George Tasche, Maurice, Luis, Alidesa Akram, Chamar Ellis, Daniel Thompson, Kideat 1998, Jonai, Domsday Lover 321, Pop-Tars, Niklas, Rad Dragon, Tanner Johnson, Jesus, Evo, Pollock y Steven por apoyarme en Patreon. Visita mi Patreon para leer más de 80 capítulos por adelantado. También comencé a publicar un nuevo fanfic de Aren de Solo Leveling en Patreon. Así que, échale un vistazo por una vez para leer capítulos por adelantado. Patreon. HARMLOVR. Al oír a Arak decir esto, Luke no dudó. Porque con la personalidad arrogante de Arak, nunca se molestaría en mentir. Sin embargo, aunque no sabía el paradero de Apocalipsis, Luke no tenía prisa, porque como Apocalipsis ya había comenzado a reunir a sus 4 jinetes, el día en que causaría problemas no estaba lejos. Confiaré en ti solo una vez, pero realmente te atreviste a atacarme. ¿Debería matarte? Luke miró a Arak, quien estaba siendo estrangulado por él, y dijo con mala intención. Cuando Arak escuchó esto, inmediatamente sintió que su vida había terminado.
Porque según la intención de Luke, no persiguió el asunto de matar a tanta gente. Pensándolo bien, la otra parte era un dragón, no un ser humano en absoluto, por lo que la vida y la muerte de estos humanos tenían poco que ver con él. Sin embargo, la dignidad de los fuertes no puede ser ofendida, incluso si la otra parte estaba tratando de detenerlo. A juzgar por la apariencia de Luke en este momento, parecía tener rencor contra Apocalipsis, mientras que él mismo acababa de involucrarse con Apocalipsis. Con los dos factores combinados, realmente no podía encontrar ninguna razón por la que pudiera escapar hoy. Si tienes alguna última palabra, puedes decirla ahora. De lo contrario, nunca tendrás la oportunidad de hablar de nuevo en el futuro. Al ver que Arek estaba tan pálido como la muerte, Luke decidió asustarlo de nuevo. De hecho, Luke no tenía intención de matar a Arek. Después de todo, era un talento poco común. Especialmente ahora, después de recibir el poder de Apocalipsis, parecía comenzar a comprender el verdadero poder que poseía. En cuanto al hecho de que Arek lo atacara, eso también estaba dentro de las expectativas de Luke. Después de todo, nadie podría sentarse y negociar con calma si alguien de repente saltara para interrumpir la implementación de su gran plan. Por lo tanto, estas palabras fueron dichas solo para ver cómo reaccionaría este tipo al enfrentarse a la muerte. En la última etapa de mi vida, ¿puedes dejarme despedirme de Charles y Daven? Arek ha decidido morir, y antes de morir espera decir un último adiós a sus viejos amigos. Ya que estás a punto de morir, cumpliré tu deseo. Dicho esto, Luke extendió su mano hacia Charles y Daven que estaban allí. De repente, la telequinesis se convirtió en una enorme palma y los agarró. Charles, ese tipo también quiere matarnos. Raven, que volaba por el aire y no podía moverse, le habló a Charles con voz aterrorizada. Raven, no te preocupes, él es Luke. No debería ser demasiado hostil con nosotros, de lo contrario no nos habría ayudado la última vez. Charles ha confirmado la identidad de Luke en este momento. Aunque tenía curiosidad sobre la capacidad de la otra parte para transformarse en una forma humana, no estaba demasiado preocupado por su seguridad. Lo único que le hacía sentir mal era Arek, que había sido capturado por Luke. En cuanto a este viejo amigo, realmente no quería verlo morir. Así que ya estaba pensando en cómo suplicarle a Luke que le perdonara la vida a Arek. ¿Qué es él, Luke? Después de escuchar lo que dijo Charles, el rostro de Raven mostró una evidente incredulidad. Luke, te has cambiado de look después de unos días de no verte. Casi no te reconocí. Lo primero que hizo Charles después de volar fue saludar amistosamente a Luke. Bueno, estás de nuevo en silla de ruedas. Parece que Arek tenía razón. Tus habilidades han sido restauradas. Ahora, Arek tiene unas últimas palabras para ti. Charles se quedó un poco estupefacto cuando escuchó las palabras de Luke, porque por lo que escuchó, Luke tenía la intención de matar a Arek. Charles, no esperaba que nos encontráramos por última vez de esta manera. Me veo muy avergonzado, ¿no? Arek miró la mano de Luke que todavía sostenía su cuello y le dijo a su amigo con una sonrisa amarga. Charles, espero que después de mi muerte puedas asumir verdaderamente la responsabilidad de liderar a los mutantes. No pienses más en escapar. Eres indispensable para el futuro de los mutantes. Tal vez tu ideal de perseguir la coexistencia pacífica de mutantes y humanos sea correcto. Por ese ideal, por favor, sigue avanzando. Si tu deseo se cumple alguna vez, por favor, ven a mi tumba y dímelo. Estaré en paz incluso si estoy en el infierno. A pesar de todas las malas acciones que cometió, Arek nunca esperó ir al cielo. Raven, lamento todo lo que te hice. De ahora en adelante, quédate al lado de Charles. Ten cuidado con el antiguo mutante que se hace llamar Apocalipsis. Es un fantasma que quedó del viejo mundo. Es tan poderoso que no podemos comprenderlo, y sus ideas son incluso más extremas que las mías. Su objetivo es destruir el mundo y reconstruir uno nuevo sobre las ruinas. Para entonces, todo dejará de existir, excepto las personas que él elija. Arek les contó a Charles y a los demás la noticia del apocalipsis, con la esperanza de que les sirviera de advertencia. Sin embargo, después de escuchar esto, Luke se burló en su corazón. Apocalipsis era, de hecho, una existencia poderosa para Arek y los demás, pero a los ojos de Luke y algunos tipos escondidos, era solo un payaso saltarín. La razón por la que pudo actuar con tanta arrogancia en la Tierra fue porque los tipos verdaderamente poderosos no estaban dispuestos a prestarle atención. Después de todo, para ellos, no importaba quién gobernara el mundo. Y ahora, si Apocalipsis quiere destruir el mundo, muchas personas no se quedarán de brazos cruzados. Los primeros en verse afectados fueron el linaje del hechicero supremo en Kamartag, seguido por los dioses de Asgard y finalmente Luke. Está bien, ya terminé, solo mátame. Arek ahora puede enfrentar su propia muerte con calma. Luke, por favor,
deja ir a Arak. Aunque cometió un gran error, todo lo que hizo fue por los mutantes. La razón por la que quería vengarse de esta gente es porque muchos de nuestros compañeros mutantes murieron bajo sus cuchillos de carnicero y fueron sometidos a crueles experimentos de disección. ¿Puedes dejar ir a Arak esta vez? Te prometo que nunca volverá a hacer algo así. Después de escuchar las últimas palabras de su viejo amigo, Charles no pudo evitarlo y le suplicó a Luke. Aunque Arak había ido demasiado lejos esta vez, realmente no podía soportar ver a su buen amigo morir de esa manera. Raven a su lado no se atrevió a hablar en absoluto, porque no tenía nada que ver con nada, y ni siquiera dijo una palabra. Charles, puede que te equivoques. Lo voy a matar no porque haya matado a unos tipos que no tenían nada que ver conmigo, sino por las consecuencias de su fracaso al intentar matarme. Las palabras de Luke hicieron que Charles sintiera frío en el corazón. Luke, por favor, deja ir a Arak. Puedo hacer cualquier cosa por ti. Charles vio a Luke haciendo el gesto familiar de abrir la puerta y un halo dorado apareció débilmente frente a él e inconscientemente dijo esta frase. Oh. ¿De verdad estás dispuesto a hacer lo que sea para salvarle la vida? Le preguntó Luke a Charles con una mirada maliciosa en el rostro. Sí, cualquier cosa. Al ver la expresión de Luke, Charles de repente sintió un escalofrío en la columna, pero las palabras ya habían sido dichas, por lo que solo pudo apretar el acelerador y confirmarlo. Un gran agradecimiento a William Reed, Locke George, Osman Gómez, David Aderoju, Beceli Teixeira, Rezo 60 Gómez, Quiero Naidon, Thunderbalker 123, Romel Rivera, César Montemayor, Víctor Pérez, Debor, Imen, Lacías, Jothekpen, Tengdon, Mictiob 1767, Emilio González, Nathan Hill, Alexis Vázquez, Luca, Zuko Leelane, Ociel, Matt A. para Jackstown, Marek Mendoza, Philippe Chachar, Chelsea 2 Valve, Onemanar May, Reed Pez, IDWYRM, Rafael Borges, Real Reader 743, Thomas Torrosier, Ryan, Chaos 420, Matt Griffin, Aisae Ramírez, Vikash Gorung, Joseph Bishop, Arthur Jones, Radden Allen, Noname 09, Eb Smith, Brown, Benoit Valten, Ichabon, Vite Wolf, Empty Bean, Smethy Chico 420, Arek Eschia Jamal King, Multiverso a la derecha, Colin Hilterhouse, Nick Rush, Arian Singh, Pantom Nite, Jesse, Chaos, KDS 89, BR, Was Farrell, Eugene Cebola, MC, Aleatorio, Onentarabi Yar, Tomada, Accidente Automovilístico, Maybay, Gary, Greg, Belsura, Carlos, Green de USS, de Entitia Bobe, School Night 43. Crister Medina, Adrián, WYRM Dragon, KL, Tanner Johnson, Andrés Saavedra, John Laurie Dedes, WMF Enjoyer, Kate Atkinson, Darius Collins, Josh, Kenechukun Kemosai, Jack M., Scarlett Mars, Justin Barnes, Umbra Paco, Tariel Calvasi MR Golden Beak, John, Brandon Tubbs, Sung Jin Woo, Mike Panos, Cobin Phillip, Brian Price, Wolfram, Wilnat Duvern, Josepan, Eduardo Telles, Empleado de Panera, Mandy G., Shadow King, Cayo La Cerda, Abies, Ecocaine 0, Auso, TAS 231, Solole, Belsura, Alexander Martínez. Marvin Lin, OMGXBAF 3LZ, Tenacious, X5231, Drake, George Tasche, Maurice, Luis, Alidesa Akram, Chamar Ellis, Daniel Thompson, Kideat 1998, Jonai, Domsday Lover 321, Pop Tars, Niklas, Brad Dragon, Tanner Johnson, Jesus, Evo, Pollock y Steven por apoyarme en Patreon. Visita mi Patreon para leer más de 80 capítulos por adelantado. También comencé a publicar un nuevo fanfic de Aren de Solo Leveling en Patreon. Así que, échale un vistazo por una vez para leer capítulos por adelantado. Patreon. HARMLOVR. ¡Qué amistad tan conmovedora! Eric, ¿no te emocionas cuando ves a tu mejor amigo decir esas palabras sobre ti? Le dijo Luke a Eric, cuya expresión era muy poco natural. Charles, ¿sabes de qué estás hablando? No necesito que me salves. La muerte no me da miedo. Lidera bien a nuestros compañeros mutantes y no seas un cobarde. Raven, llévate a Charles de aquí. Aunque Eric estaba conmovido, no quería que su amigo pagara un precio que no debía pagar, así que le gritó a Charles que se fuera. Oh. ¿De verdad no le tienes miedo a la muerte? Mientras Luke hablaba, ejerció un poco de fuerza sobre sus manos. De repente, incluso con una capa de protección de campo magnético cubriendo la superficie de su cuerpo, Eric todavía sintió una fuerte presión y su rostro se puso feo al instante. Luke, dime las condiciones. Siempre que pueda hacerlo, lo haré por ti sin importar lo que sea. Charles habló apresuradamente cuando vio la expresión de dolor en el rostro de Eric. ¿En serio? Si te pido que cambies la voluntad de todos en la Tierra y los hagas someterse a mí, ¿estarías dispuesto?
Luke sonrió malvadamente y declaró una condición que hizo que todos entraran en pánico. El rostro de Charles cambió drásticamente en el acto. A través de la transmisión en vivo de la única cámara que quedó en el lugar, las personas que estaban frente al televisor también escucharon esta condición y todos quedaron en shock. Todos ellos desarrollaron una profunda hostilidad hacia Luke, un extraño. Pero lo que les asustaba aún más era Charles, que estaba sentado en una silla de ruedas. Nadie podría haber imaginado que una persona discapacitada con piernas limitadas